En el año 317 había una nación próspera llamada Pars. Cuando su aliado, el reino de Mariam, fue invadido por otra fuerza, Pars envió un ejército de 300,000 soldados para apoyarlos. El ejército invasor fue masacrado en el campo de batalla, y fue durante este tiempo que conocí a Arslan, el príncipe de Pars. Estaba siendo entrenado por un viejo espadachín llamado Varys, quien también era el gran visir de Pars. Arslan se preguntaba por qué Varys no fue a la guerra junto a su padre, a lo que Varys respondió que su deber era proteger el palacio principal, ya que el reino del este también estaba buscando una oportunidad para atacar. Arslan luego preguntó por qué Varys, estando tan ocupado, aún se tomaba el tiempo para entrenarlo en esgrima todos los días. Varys explicó que como Arslan nunca había participado en una batalla real, necesitaba estar preparado para cuando ese momento inevitablemente llegara. Más tarde, Arslan fue a encontrarse con los soldados y la reina. La reina pronunció un discurso antes de las tropas y luego se fue. Arslan la siguió y prometió que se esforzaría por convertirse en un gobernante como su padre. Sin embargo, estaba claro que la reina tenía poco interés en Arslan. Después, Arslan se encontró con 2 halcones y Kishard, el capitán de la Guardia Real. Kishard había regresado para informar que la batalla se había resuelto y que el rey estaba de regreso. El rey pronto llegó a la capital, acompañado por su caballería y otros 2 capitanes de caballería, Karlan y Kubard. Se rumorea que la cicatriz sobre el ojo izquierdo de Kubard fue causada por un dragón. 3 chicos jóvenes viendo la escena soñaron con un día unirse a los caballeros para proteger al rey. Sin embargo, todos sabían cuán fuerte era el rey. Después de todo, había matado a un león él solo a la edad de 13 años. Los ciudadanos también vieron al rey traer de vuelta prisioneros de guerra. Estos prisioneros venían de una nación que colocaba a su dios por encima de todo, haciendo de ella un estado teocrático. La gente de Pars no podía entender por qué la nación teocrática alistaría incluso a los niños en su ejército. Arslan fue personalmente a saludar a su padre, pero el rey, confiado en su propia invencibilidad, lo despidió. En este momento quedó claro por qué Arslan fue tratado fríamente. Simplemente era demasiado débil. Decidido a aprender más sobre el mundo exterior, Arslan se aventuró en secreto en el mercado para encontrar a los prisioneros teocráticos. Sin embargo, tan pronto como se acercó a ellos, fue atacado, lo que lo obligó a encontrar otra manera. Mientras tanto, el mismo grupo de jóvenes de antes confrontó a un niño prisionero de la nación teocrática. Sin que lo supieran, el niño había escondido un cuchillo en su zapato. Cuando Arslan pasó con sus guardias, escuchó los gritos de ayuda del niño. El joven prisionero atacó repentinamente al guardaespaldas de Arslan y tomó a uno de los chicos como rehén. Cuando Arslan le pidió que liberara al chico, el prisionero en su lugar tomó al mismo Arslan como rehén de reemplazo. Al oír de un comerciante de esclavos sobre el incidente, los soldados inmediatamente comenzaron la persecución para rescatar al príncipe. En su camino pasaron por el establo de Darium, un capitán de caballería, para informarle de la situación. El joven prisionero fue finalmente acorralado y decidió escapar saltando sobre un puesto cercano, llevándose a Arslan con él. Los dos terminaron en una azotea, donde inesperadamente encontraron una jirafa. Sobresaltado, el prisionero casi se cayó, pero Arslan logró levantarlo de nuevo. A pesar de haberle salvado la vida, Arslan seguía siendo su rehén. El joven prisionero pronto se dio cuenta de que Pars era una nación increíblemente rica. Arslan explicó que Pars era conocido como un centro de comercio, por lo que no había hambre ni pobreza. Continuaron moviéndose por los tejados y Arslan preguntó por qué el chico no eligió convertirse en esclavo, ya que al menos le proporcionaría una vida estable. El chico respondió que su patria no estaba empobrecida hasta ese punto. Se había unido al ejército para servir a su dios, quien enseñó que todos los humanos son iguales. Para él, la gente de Pars no eran más que herejes porque practicaban la esclavitud, lo cual degradaba la dignidad humana. Creía que si todas las personas se dedicaban a Dios, no habría más guerras. Los dos pronto se vieron obligados a huir de nuevo cuando los soldados los persiguieron. Mientras tanto, el rey se reunió con la reina, y era evidente que no había un afecto real entre ellos. En cuanto a Arslan y el joven prisionero, finalmente fueron acorralados por los soldados. Sin embargo, el prisionero jaló a Arslan con él y saltaron del muro de la ciudad, cayendo en el foso de abajo. Los habitantes del pueblo los rescataron, pero el prisionero rápidamente agarró un caballo cercano y huyó. Darium quería disparar al joven prisionero, pero Arslan se apresuró a detenerlo, haciendo que fallara. Cuando Darium enfrentó a Arslan más tarde sobre por qué había interferido, Arslan mismo no lo sabía, así que Darium simplemente afirmó que había fallado al apuntar. Luego, los 3 chicos fueron llevados para ser castigados por poner a Arslan en peligro, y sus familias se ofrecieron a tomar el castigo en su lugar.
Sin embargo, Arslan los perdonó, inspirando a los 3 chicos a dedicarse a convertirse en jinetes para que pudieran servir como sus guardias en el futuro. Arslan comenzó a darse cuenta de que la gente de la nación teocrática era diferente de lo que le habían enseñado. Quería otra oportunidad para hablar con ellos, pero luego descubrió que el comerciante de esclavos había matado a todos los prisioneros restantes porque se negaron a someterse. Cuando Arslan regresó, no pudo entender por qué esas personas se habían negado a convertirse en esclavas, pero Darium le aseguró que un día, si Arslan se convertía en rey, lo llevaría a conocer a alguien que podría responder a todas sus preguntas. Sin embargo, Arslan creía que el gobierno de su padre todavía era fuerte y no había considerado ascender al trono. Sin embargo, 3 años después, Mariam cayó ante la nación teocrática y la guerra se extendió rápidamente a Pars. A la edad de 14 años, Arslan fue al campo de batalla él mismo. ¿Qué había pasado? Vamos a retroceder un poco en el tiempo. A pesar de 3 años de entrenamiento con Varys, la habilidad de Arslan con la espada no había mejorado mucho. Él sabía que Varys quería animarlo, pero no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. Él pensaba que le faltaba experiencia real de batalla, pero Varys creía que ninguna nación sería tan tonta como para empezar una guerra con Pars. De repente, Varys recibió una carta del rey y se quedó visiblemente impactado. Parecía que la guerra había comenzado de verdad. No mucho después, el ejército teocrático aplastó a Marium y avanzó gradualmente en Pars. El rey lideró personalmente a su ejército en batalla, y Arslan se unió a él. En el campo de batalla, Carlen notó que Arslan parecía ansioso y le aseguró que no había necesidad de preocuparse. No solo estaba presente el rey, sino que incluso Varys había venido a luchar, junto con todos los capitanes caballeros y más de 200.000 soldados. Además, tenían la ventaja de luchar en terreno propio. Sin embargo, Arslan aún no entendía cómo la nación teocrática había logrado tomar Marium. Justo entonces, un halcón patrullero regresó y Arslan notó que sus alas estaban mojadas. Carlen decidió explorar más adelante, ya que no estaban seguros de si llovería. Los 3 chicos de antes ahora se habían convertido en soldados y estaban sirviendo en el ejército. Siguieron a Arslan a las líneas del frente, habiendo jurado protegerlo con sus vidas después de que los perdonara hace 3 años. Sin embargo, Arslan quería que todos sobrevivieran y regresaran a casa. Varys se acercó a Arslan más tarde, aconsejándole que no se alejara demasiado y que se mantuviera cerca del campamento. Sin embargo, Arslan estaba preocupado por la niebla densa que cubría el campo de batalla. Varys seguía confiado en que el rey nunca sería derrotado y sugirió que Arslan se moviera un poco para despejar su mente. De repente, un soldado llegó llamando a Varys mientras el rey y Darun discutían. Como Darun era el sobrino de Varys, no tuvo más remedio que intervenir. El rey estaba furioso porque Darun le había instado a retirarse. Siendo un hombre sabio, Darun encontró sospechoso que el ejército teocrático los estuviera esperando en las llanuras, donde Pars debería haber tenido la ventaja. Además, la espesa niebla estaba obstaculizando grandemente a sus fuerzas aliadas. Esto hizo que Darun sospechara que el enemigo había tendido una trampa, por lo que le suplicó al rey que considerara retirarse para garantizar su seguridad. El rey se negó a creer que la nación teocrática conocía tan bien a Pars, pero Darun sospechaba que tenían un espía o que algunos prisioneros escapados habían revelado información sobre la tierra. Sin embargo, el rey desestimó las palabras de Darun como tonterías sin fundamento. Como resultado, le quitó el título de capitán de caballeros y lo expulsó. Luego exigió saber por qué Arslan estaba allí. Varys intervino y abofeteó a su sobrino por atreverse a discutir con el rey. Luego le suplicó al rey que perdonara a Darun, y Darun también inclinó la cabeza en señal de disculpa. A regañadientes, el rey le dio a Darun una oportunidad para redimirse asignándolo a la formación principal de batalla. Cuando Darun se fue, se disculpó con Arslan por haberlo preocupado. Sin embargo, incluso Carlen había dudado sobre este asunto, por lo cual Darun se había adelantado a hablar con el rey, plenamente consciente de que sería castigado por ello. Luego llamaron a Arslan a su posición mientras Darun notó que el rey parecía algo indiferente hacia Arslan. Varys aconsejó a su sobrino pensar cuidadosamente antes de hablar, dada su naturaleza sanguínea. Luego preguntó a Darun si Arslan se parecía a la reina o al rey, a lo que Darun respondió que Arslan se parecía a su madre. Varys parecía estar contemplando algo y pidió a Darun que jurara lealtad a Arslan sin importar lo que pasara. Darun juró sobre su espada, lo que tranquilizó a Varys. Inmediatamente después se dio la señal para atacar. El rey lideró su ejército hacia las llanuras y Carlen informó que el área adelante había sido explorada a fondo. Las fuerzas enemigas eran solo la mitad de su tamaño y estaban situadas a 250 metros frente a ellos. El rey entonces gritó su grito de batalla y avanzó con sus soldados. El ejército teocrático los había estado esperando con una sonrisa triunfante. Las fuerzas parcianas cayeron inmediatamente en un barranco que el ejército teocrático había excavado secretamente con antelación.
A medida que los soldados caían, se dieron cuenta de que el foso estaba lleno de petróleo. Sin dudarlo, el ejército teocrático lanzó flechas en llamas, envolviendo en llamas a los atrapados abajo. El ejército parsiano rápidamente cayó en el caos. Aprovechando el desorden, las fuerzas teocráticas desplegaron sus arqueros montados en torres y desataron una lluvia incesante de flechas. Después de sufrir bajas masivas, el ejército teocrático avanzó para el combate cuerpo a cuerpo. Arslan se vio obligado a huir mientras los 3 jóvenes soldados que una vez le habían prometido lealtad cargaban en la batalla. Arslan encontró a un soldado enemigo que lo derribó de su caballo. Él destrozó el arma del enemigo y luego clavó la lanza rota en el caballo del soldado, haciéndolo caer antes de dar el golpe final. Esta fue la primera vez que Arslan mató a alguien, dejándolo completamente conmocionado. Llamó a sus aliados más cercanos, pero solo había cadáveres a su alrededor. Entonces vio que uno de los 3 jóvenes soldados que habían jurado protegerlo había muerto. Mientras tanto, Darun estaba buscando a Arslan. Al ver a un soldado enemigo recogiendo el casco de Arslan, se apresuró a interrogarlo. Arslan, sin embargo, se encontró cara a cara con Karlen y rápidamente se dio cuenta de que él era un traidor cuando lo vio junto al ejército teocrático. El rey, al enterarse de que Karlen había desaparecido, ordenó a sus hombres que lo buscaran. Mientras tanto, Karlen atacó sin descanso a Arslan, diciendo que el chico no había hecho nada malo, sino que simplemente estaba condenado por los cambios del destino. Justo cuando Karlen estaba a punto de golpear, llegó Darun, cargando contra las filas enemigas para rescatar a Arslan. Antes, Varys le había indicado a Darun que buscara y protegiera a Arslan, asegurándole que él asumiría la responsabilidad si el rey lo castigaba por ello. Así, la primera batalla de Arslan se había convertido en una pesadilla. Darun también se dio cuenta de que Karlen los había traicionado y que lo había enviado deliberadamente a informar al rey, solo para que el rey le quitara su título. Karlen admitió que Darun era un guerrero excepcional, por lo que necesitaba debilitar su influencia. Originalmente tenía la intención de derrocar al rey y transformar Pars en una nación con una nueva ideología. Luego, Karlen decidió retirarse y Darun, incapaz de perseguirlo, se quedó atrás para proteger a Arslan. Mientras tanto, Varys había convencido al rey de retirarse. Sin embargo, los espías de Karlen sabotearon la retirada matando al mensajero y difundiendo información falsa de que el rey huyó. Esto destrozó la confianza de los soldados en su gobernante y aplastó su moral. Qubard, considerando al rey un cobarde, eligió abandonarlo, mientras que otro comandante, Shapur, aunque furioso, creía que el rey simplemente se estaba retirando a la capital y urgió a todos a reagruparse allí. Los dos discutieron e incluso se retaron, pero con el enemigo aún avanzando, no tuvieron más opción que luchar primero y resolver su disputa después. En un solo día, el ejército antes orgulloso de Pars sufrió una derrota devastadora. Mientras el rey y Varys se retiraban, fueron emboscados y alcanzados por una lluvia de flechas enemigas. El comandante del ejército teocrático, Máscara de Plata, apareció y elogió a Karlen por predecir con precisión la ruta de retirada del rey. Varys lideró a sus soldados en una carga desesperada para abrir un camino para el rey. Aunque luchó valientemente, finalmente fue abatido de un solo golpe por Máscara de Plata. El rey, desesperado por conocer la identidad de su atacante, fue informado de que Máscara de Plata había albergado un profundo rencor contra él durante 16 años. Durante este tiempo, Darun le dio su caballo a Arslan, explicándole que era excepcionalmente rápido y aseguraría la seguridad de Arslan en caso de problemas. Darun montaría otro caballo en su lugar. Mientras viajaban, se encontraron con un soldado parto y lo rescataron, preguntándole sobre la situación. Se enteraron de que muchos oficiales de alto rango habían caído y que el rey se había retirado sin informar al ejército, lo que causó que los soldados perdieran la moral. Arslan estaba preocupado por la seguridad del rey, pero Darun lo tranquilizó diciendo que con Varys a su lado, el rey estaría seguro. Mientras tanto, las fuerzas partas salieron de detrás de un muro de fuego para atacar la fortaleza de la nación teocrática. Sin embargo, esto fue solo su último contraataque desesperado. En ese momento, 2 comandantes del ejército teocrático comenzaron a cuestionarse si realmente fueron elegidos por Dios, recordando cómo habían quemado vivos a niños y bebés durante la batalla de Merion. Se preguntaban si lo divino bendeciría tales acciones. Justo en ese momento, llegó la noticia de que el rey de Pars había sido ejecutado. Mientras tanto, Darun decidió llevar a Arslan a conocer a Narses, un amigo que había planeado que Arslan conociera antes. Narses fue una vez miembro del Consejo de Pars, pero el rey lo exilió por abogar por soluciones sin derramamiento de sangre para la guerra. Como el rey no aprobó, Narses se vio obligado a vivir en aislamiento en las montañas. Mientras se acercaban, fueron atacados repentinamente y obligados a retirarse. Sin embargo, cuando Darun habló, su atacante se rebeló. Era Elam, el aprendiz de Narses. Elam luego los llevó a la morada de Narses. Darun llamó a Narses, quien pronto salió a saludarles.
Narses comentó que Darún había interrumpido su pintura, pero Darún lo vio como una bendición, dado lo terrible que era la obra de arte de Narses a pesar de su pasión por ella. Darún luego presentó a Arslan a Narses, pero Narses se descartó a sí mismo como un simple ermitaño indigno de la atención del príncipe. Luego le pidió a Elam que preparara la cena para sus invitados. Arslan se sorprendió por la pintura atroz de Narses. Durante la cena, Darún señaló que habían pasado 3 años desde que Narses dejó Pars. Aprovechó la oportunidad para contarle a Arslan sobre los logros pasados de Narses. Hace 5 años, 3 naciones aliadas habían intentado invadir Pars. El padre de Narses había fallecido, convirtiéndolo en el nuevo señor. Cuando conoció al rey, el rey le preguntó dónde estaban sus tropas. Narses explicó que había liberado a todos los esclavos de su dominio, reduciendo su ejército. Sin embargo, él afirmó tener un plan para derrotar a las 3 naciones sin necesitar soldados del rey. El rey decidió confiar en él y poco después llegaron informes que decían que las 3 naciones aliadas se habían vuelto unas contra otras y que la alianza había colapsado. Cuando Arslan le preguntó cómo lo había hecho, Narses explicó que había liberado prisioneros de guerra de una de las 3 naciones y había difundido rumores de que su país había traicionado a la alianza. Los rumores se intensificaron y causaron desconfianza entre los aliados, lo que condujo a un conflicto interno. Mientras tanto, Pars aprovechó la situación y aplastó a los 3. Debido a esta brillantez, Darún quería que Narses sirviera como estratega de Arslan. Sin embargo, Narses afirmó que había perdido el interés en la guerra. Frustrado, Darún discutió con él. Después de escuchar la situación, Narses se dio cuenta de que las tácticas del enemigo indicaban una mente maestra muy inteligente detrás de ellas. Sin embargo, todavía le desagradaba Pars mientras existiera la esclavitud. Anteriormente había propuesto abolir la esclavitud, lo que hizo que el rey lo despreciara. Arslan comentó que si ese era el caso, entonces él y Darún también eran mal vistos por el rey por razones similares. Al escuchar esto, Narses obtuvo una nueva comprensión y acordó apoyar a Arslan. Esa noche, después de que Arslan se había ido a dormir, Darún y Narses continuaron su conversación. Narses observó que el rey había puesto demasiada fe en su propia fuerza, lo que lo llevó a subestimar la importancia de la estrategia. Darún esperaba que Arslan no siguiera los pasos de su padre. También le parecía extraño que los propios padres de Arslan lo hubieran descuidado. Con la traición de Karlen, Arslan estaba más consumido por la tristeza que por la ira, y el tío de Darún debió haberlo sentido también, por lo que hizo que Darún jurara lealtad a Arslan. A la mañana siguiente, Arslan se despertó y vio a Narses pintando de nuevo. Fue a ver a Elam para ver si podía ayudar en algo, pero Elam le dijo que simplemente no interferir y arruinar las cosas sería suficiente. Entonces Arslan preguntó por qué Elam, a pesar de que sus padres eran libres, aún elegía servir a Narses. Elam respondió que era su propia decisión. Recordando al joven prisionero que había conocido en el pasado, Arslan se convenció aún más de que abolir la esclavitud era lo correcto. En ese momento descubrieron que los hombres de Karlen habían llegado. Narses preguntó qué ruta había tomado Darún para llegar allí, dándose cuenta rápidamente de que Darún había pasado deliberadamente por el territorio de Karlen, exponiendo la ubicación de Narses para obligarlo a entrar en este conflicto. Darún, sin embargo, no vio otra opción ahora. Narses salió a encontrarse con los hombres de Karlen, quienes, al reconocerlo, le transmitieron que Karlen deseaba reclutarlo. También estaban buscando a Arslan y Darún. Narses preguntó por el general Varys y ellos falsamente afirmaron que Varys había intentado convencer al ejército de rendirse y fue ejecutado por ello. Narses rechazó su oferta y luego activó una trampa, dejándolos caer a todos en un pozo. Volviéndose hacia Darion, Narses le preguntó cómo quería tratar con ellos, sintiendo la ira de Darion por la muerte de Varys. Arslan estaba profundamente entristecido por la pérdida de su mentor, pero Narses decidió que desayunarían primero y luego pensarían. Durante la comida, Narses lanzó repentinamente un plato, haciendo que los cautivos que habían estado tratando de trepar apilándose cayeran de nuevo. Darion, todavía de luto, no tenía apetito y Narses comentó que gracias a Darion ahora tenían que encontrar un nuevo lugar para quedarse. En ese momento, Arslan tomó una decisión. Le dijo a Narses que si se unía a su causa, sería recompensado no con riqueza o estatus, ya que eso no ganaría la lealtad de Narses, sino con lo que más deseaba. Cuando Arslan se convirtiera en rey, nombraría a Narses como el pintor de la corte real. Narses, divertido y convencido, comentó que Arslan no era nada como un bruto ignorante del arte como Darion. Sin embargo, Darion creía que hacer de Narses un pintor sería una mancha en el arte de la nación.
pero Arslan razonó que preferiría que Narses lo pintara a él antes de dejar que la nación teocrática pintara su retrato conmemorativo. Antes de estar de acuerdo, Narses quería saber si Arslan estaba dispuesto a ir en contra de su propio padre para aceptarlo. Arslan afirmó su determinación y con eso Narses le prometió su lealtad. Elam también eligió seguir a Narses, pero Narses le indicó que preparara los caballos y suministros, diciendo que un amigo comerciante en el puerto le proporcionaría trabajo. Sin embargo, Elam, sintiéndose en deuda con Narses, se negó a irse. Narses pensaba que Elam todavía era muy joven, pero en realidad Elam manejaba la mayoría de las tareas del hogar mejor que él. Arslan, aficionado de la cocina de Elam, también quería que se quedara, y Darion estuvo de acuerdo. Notó que Arslan nunca había tenido un amigo de verdad antes y esperaba que Elam fuera un buen compañero para él. Una vez que estuvieron completamente preparados, el grupo partió. Mientras tanto, los hombres de Karlan finalmente salieron del hoyo, solo para encontrar que sus caballos y suministros habían sido robados. Aún así, creían que el grupo de Arslan no podría abandonar la montaña ya que sus fuerzas estaban apostadas abajo. Sin embargo, Arslan y su grupo ya se escondían en una cueva, esperando que el enemigo descendiera a la montaña. Narses entendió que Arslan estaba preocupado por la capital, pero bajar ahora significaba una confrontación inevitable con Karlan. La mejor opción era esperar hasta que se fueran. Narses entonces ideó un plan para atraer a las tropas de Karlan a un área que había preparado. Hizo hincapié en que una estrategia adecuada debe ser una que incluso el guerrero más débil pueda ejecutar y aún así lograr la victoria. El exceso de confianza y la fuerza al ignorar la estrategia solo llevarían a un desastre, como la batalla en las llanuras que Arslan nunca olvidaría. El rey nunca había perdido una batalla antes, lo que lo hacía arrogante y siempre veía la guerra como la solución a cada problema. Si Arslan fuera como su padre, se iría en cualquier momento. Narses también advirtió a Darion que no matara a Karlan si lo encontraban, ya que sospechaba que Karlan guardaba un secreto importante. Mientras tanto, Kishwash, que estaba vigilando la frontera, notó que el águila que le había confiado a Arslan había regresado. Un capitán de caballería llamado Balman llegó entonces para informar a Kishwash sobre la derrota del rey y que el reino sagrado ahora avanzaba hacia la capital. En este momento el Reino Santo ya había rodeado la capital, obligándola a cerrar sus puertas y defenderse. Sin embargo, el sumo sacerdote del Reino Santo, Bodan, llevó al capitán de caballería Shapur ante los soldados, con la intención de castigarlo como una forma de demostrar el castigo divino al pueblo de Pars. Bodan luego animó a sus tropas, pero Shapur declaró que no era un hereje y que tenía su propia fe. Preferiría morir antes que someterse a su miserable dios. Mientras Shapur era golpeado continuamente, gritó a sus compañeros soldados instándolos a dispararle con flechas, ya que preferiría morir a manos de sus camaradas que de esas bestias bárbaras. Sin embargo, ninguna flecha pudo alcanzarlo. En ese momento, un arquero de pie en lo alto de una torre disparó una sola flecha directamente a la cabeza de Shapur, otorgándole liberación. La reina notó a este arquero y ordenó a sus asistentes que lo trajeran ante ella. Mientras tanto, el ejército santo comenzó su asalto, colocando escaleras para escalar las murallas y trayendo torres de asedio para contraatacar. La reina entonces conoció al arquero, que se presentó como Hiab, un músico errante. Afirmó tener muchos talentos y presumió que sus habilidades de arquería estaban a la par con las de los más cercanos a la reina. Sin embargo, una de las sirvientas acusó a Hiab de ser un fraude, revelando que anteriormente la había engañado haciéndole creer que él era un príncipe. Sin embargo, Hiab tenía su propia manera de explicar, y la reina, al comprender su razonamiento, no lo castigó por matar a Shapur. En su lugar, deseó ver su talento musical. Entonces, Hiab interpretó una canción, fusionando música con narración. Impresionada, la reina le recompensó con 200 monedas de oro, restando algunas como castigo por su engaño. Mientras tanto, Narses dedujo que la capital debía haber sido atacada, pero sus muros eran demasiado fuertes para ser derribados desde afuera. La única manera de derribarlos era a través de sabotaje interno, y el Santo Reino tenía un método para eso. Comenzaron a cantar, llamando a los esclavos dentro de la capital a levantarse. Pronto, los esclavos comenzaron a rebelarse en masa para conseguir su libertad. Sus números excedían por mucho a los de los nobles, lo que significaba que la situación empeoraría y era probable que la capital no resistiera mucho tiempo. Narses comentó que, por muy urgente que fuera la situación, los 4 solos no podrían salvar la capital. El rey debería haber liberado a los esclavos antes de que las cosas llegaran a este punto. Al día siguiente, el ejército sagrado mostró las cabezas cortadas de los capitanes de caballería que habían luchado en la batalla ante los soldados parcianos. La reina preguntó y confirmó que la cabeza del rey no estaba entre ellos. Los 2 capitanes restantes dentro de la ciudad notaron que la reina ni siquiera preguntó por Arslan, lo que era un testimonio de lo grave que se había vuelto la situación. Luego escucharon noticias de que los esclavos estaban siendo influenciados gradualmente por el enemigo.
Uno de ellos salió corriendo para ahuyentar a los esclavos, temiendo una rebelión. Sin embargo, poco después, los soldados informaron que un grupo de esclavos ya se habían rebelado y estaban tratando de abrir las puertas para el ejército sagrado. El capitán barbudo avanzó rápidamente, derribando a los esclavos traidores. El capitán Sam, por otro lado, argumentó que matar a 10 esclavos rebeldes solo crearía aún más rebeldes. Los dueños de esclavos, al entrar en pánico al escuchar más informes de levantamientos, se dieron cuenta de que no podían simplemente encarcelar a todos los esclavos, ya que no quedaría nadie para trabajar. Sin embargo, los esclavos ya habían comenzado a matar a sus amos para reclamar su libertad. Sam se vio obligado a reunirse con la reina para informar que los levantamientos de esclavos estaban escalando fuera de control, empujando la situación hacia un punto muerto. Propuso ofrecer recompensas y cambiar su trato para apaciguarlos. La reina creía que esto debilitaría los cimientos del reino, pero sus enemigos ya estaban usando esos cimientos contra ellos. Mientras tanto, Jiv vio que las cosas empeoraban y decidió que debería irse pronto. Más tarde se reunió con el gran visir, quien quería que lo ayudara con algunas tareas. Jiv notó que alguien se escondía detrás de la cortina, listo para atacar si no complacía al visir. El visir luego ordenó a Jiv que escoltara a la reina fuera de la capital por un pasadizo secreto. Esa noche Jiv llevó a la reina pensando que al final, la familia real era solo un grupo de cobardes huyendo por sus vidas. Al mismo tiempo, Darion preguntó cuánto tiempo pensaban quedarse, a lo que Narcis respondió que salvar la capital era imposible ahora. En cambio, su objetivo debería ser capturar a Carlen, ya que actualmente era un activo valioso para el Reino Sagrado. Sin embargo, el Reino Sagrado probablemente no confiaba completamente en él, por lo que actuaría por separado. Si pudieran capturarlo, podrían descubrir sus razones para la traición. Mientras tanto, Jiv se dio cuenta de que la mujer a la que escoltaba no era la reina, podía distinguir a las personas por su olor. Sin conocer las verdaderas intenciones del visir, Jiv decidió no acompañarla más. En ese momento, ella sacó un daga para atacarlo. Jiv esquivó, pero ella le dio una patada y salió corriendo. Poco después se encontró con Máscara Plateada, quien la confundió con la verdadera reina. Sin embargo, cuando vio a Carlen y lo saludó respetuosamente, Máscara Plateada se dio cuenta de que era una impostora y la mató. Jiv luego se reveló a sí mismo, disgustado de que una mujer hermosa hubiera sido asesinada. Los dos entablaron una batalla, pero Jiv accidentalmente dejó caer una antorcha cercana, causando que Máscara Plateada entrara en pánico al ver el fuego. Aprovechando esta situación, dejó que los soldados se encargaran de Jiv. Sin embargo, después de que Silver Mask y Carlen se marcharon, Jiv eliminó a todos los soldados él solo. Luego decidió saquear las riquezas de los nobles y llevarse algunas bellezas antes de escapar. También saqueó dinero de los cadáveres de los soldados que había matado antes de huir antes de que llegara una fuerza mayor. Mientras tanto, Sam, mientras defendía las murallas, notó que el palacio estaba en llamas y regresó rápidamente. Descubrió que el ejército santo se había infiltrado por las alcantarillas y también había liberado a los esclavos. Pronto se enfrentó a Carlen y confirmó que su traición era real. Carlen lo invitó a servir al Santo Reino, pero Sam se negó y trató de escapar, solo para ser alcanzado por una flecha de Máscara Plateada. Al mismo tiempo, el capitán barbudo vio a los esclavos abriendo las puertas y trató de reunir a sus fuerzas para detenerlos. Sin embargo, el enemigo ya había penetrado la ciudad y la capital había caído oficialmente. El destino de las figuras gobernantes seguía siendo incierto. Uno utilizó todos los trucos detrás de oscuras palabras de bienvenida. Otro observó la capital arder desde el cielo nocturno, y uno buscó desesperadamente la justicia en la que creía. En cuanto al grupo de Arslan, ellos oficialmente partieron en su viaje. Mientras tanto, el Reino Santo comenzó a limpiar la capital y se preparó para traer a su rey. Poco después, una vez que el palacio estuvo completamente asegurado, la reina fue llevada ante el rey del Reino Santo. Según los dos comandantes, ella había estado comprometida con el ex gran visir. Sin embargo, un cierto rey la había llevado. Este rey era el hermano mayor del actual santo rey. Ese hombre había matado a su propio hermano para reclamar tanto el trono como a la reina, convirtiéndola en alguien que traía desastre a cualquier hombre con el que estuviera. Todos estaban ansiosos por ver cómo el nuevo rey la manejaría, ya que era una infiel. Sin embargo, el nuevo rey parecía estar interesándose en ella. Poco después, un soldado llegó para informar a Ghis, el gran visir y hermano menor del santo rey. Ghis estaba manejando las armas y los tesoros del palacio cuando escuchó que su hermano quería hacer de la reina de Pars su esposa, lo cual lo enfureció. Ghis enfrentó a su hermano advirtiéndole sobre el destino de los hombres que se habían involucrado con la reina. Sin embargo, el rey desestimó sus preocupaciones, afirmando que esos hombres encontraron su muerte porque eran infieles. Ghis se enfureció aún más cuando el rey decidió otorgar una parte del tesoro real al sumo sacerdote Batán. Más tarde, Máscara Plateada visitó a Ghis, y los dos conspiraron para derrocar al rey e instalar a Ghis como el nuevo gobernante.
Mientras tanto, los soldados del ejército sagrado estaban extorsionando abiertamente bienes de los ciudadanos. En ese momento, un joven prisionero de hace años volvió a aparecer, buscando respuestas. Visitó un circo, el mismo lugar donde una jirafa había sido mantenida una vez, para indagar sobre el destino de los prisioneros que se habían quedado atrás 3 años atrás. Mientras tanto, Carlen recibió noticias de que Narcis y Arslan habían escapado. Máscara de Plata ordenó a Carlen que los manejara personalmente, ya que no podían permitir que Narcis los siguiera engañando. Como era de esperar, los generales del Reino Santo todavía no veían a Carlen como un aliado, tratándolo como nada más que un traidor despreciable. Mientras tanto, el joven seguía preguntando por los esclavos que había tenido que dejar atrás ese día, pero nadie tenía respuestas. Recordó a Arslan del pasado y creyó que Arslan podría saber algo, pero encontrarlo ahora era un desafío. Cerca, un soldado notó a una chica cuestionando los movimientos de las tropas de Carlen. Él le informó que Carlen estaba en camino para tratar con el príncipe, luego intentó llevarla a la fuerza. El joven vio esto y siguió, solo para descubrir que el soldado había sido derribado por la chica. Luego, el joven se apresuró a entrar y se presentó como Etoile, un guardia real, pero pronto se dio cuenta de que la chica era en realidad un joven disfrazado, Elam. Elam rápidamente engañó a Etoile para que quedara rodeado por un grupo de esclavos y escapó. Los esclavos, sintiéndose traicionados después de abrir las puertas de la ciudad para el ejército santo y no recibir nada a cambio, estaban alborotados. Elam más tarde informó de la situación al grupo de Arslan. Narcis sospechaba que Carlan incendiaría aldeas para atraer a Arslan. Si Arslan seguía escondiéndose, más personas inocentes morirían. Arslan se negó a permitir que eso sucediera y decidió enfrentar a Carlan. Narcis se hizo cargo de la operación. Mientras preparaban los caballos, Darun sospechaba que Carlan estaba trayendo deliberadamente un gran ejército para acorralar a Arslan, y Narcis también había deducido que Carlan había tenido la intención de hacer esto desde el principio. Sin embargo, si querían capturar al cachorro, no tenían otra opción que entrar en la guarida del tigre. Mientras tanto, mientras Jeep viajaba, notó a un grupo de soldados del ejército santo pasando. Poco después, una mujer hermosa se cruzó con ellos. Al prever que ella se encontraría con los soldados, Jeep decidió intervenir, esperando impresionarla. Sin embargo, cuando llegó, encontró que la mujer no mostró miedo a los soldados. En cambio, sacó un arco y los derribó mientras se iba. Intrigado, Jeep la siguió y la llamó, presentándose como músico y alabando su belleza. Sin embargo, ella encontró sus habilidades poéticas bastante deficientes. Se presentó como Farhan, una sacerdotisa en una misión para llegar a la capital. Al enterarse de que la capital había caído, se dio cuenta de que no tenía forma de regresar y en su lugar necesitaba encontrar al príncipe Arslan. En ese momento, Carlan atacó un pueblo, declarando que cualquiera que escondiera al príncipe sería ejecutado. Farhan le preguntó a Jeep si sabía el paradero de Arslan, pero él afirmó que no, lo que la llevó a irse. Sin embargo, Jeep la persiguió, queriendo saber por qué buscaba al príncipe. Ella explicó que el templo al que servía se estableció poco después del nacimiento de Arslan y estaba destinado a representarlo. Los miembros de alto rango del templo la habían enviado a encontrar y servir a Arslan, pero ella sabía que solo querían enviarla lejos por celos de sus talentos. Jeep sugirió que si a ella no le gustaba la misión, debería abandonarla, pero Farhan admitió que realmente quería encontrar a Arslan para ayudar a reconstruir el reino y expulsar al ejército santo, ya que despreciaba su barbarie. Cuando Jeep comenzó a hablar demasiado, Farhan aceleró el paso para dejarlo atrás. Los dos viajaron juntos hasta el anochecer, intercambiando más conversación. Eventualmente, Farhan acordó permitir que Jeep la acompañara con la condición de que él jurara lealtad a Arslan. Sin embargo, Jeep no pudo prometer lealtad absoluta. Mientras Farhan y Jeep continuaban, vieron pasar a los soldados de Carlan. Creyendo que Carlan podría saber algo sobre el paradero de Arslan, Farhan decidió seguirlos. Mientras tanto, Carlan había capturado a un hombre que anteriormente había llevado suministros para el grupo de Arslan. El hombre afirmó que lo habían atrapado robando y lo castigaron por ello. Con la esperanza de intercambiar información por una recompensa, reveló que Arslan estaba siendo buscado. Carlan se sorprendió al escuchar que el grupo de Arslan estaba formado por solo 4 personas, pero sospechaba que el hombre era uno de los espías de Narcis. Negándose a creer sus palabras, Carlan lo ejecutó y en su lugar, dedujo que el grupo de Arslan se dirigía al norte para reunirse con Kishward en el este. Sin embargo, a medida que avanzaban, las fuerzas de Carlan, sin saberlo, cayeron en una trampa tendida por Narcis, quien los atrajo a un estrecho barranco para la batalla. Narcis pronto se encontró con Farhan, y al presentarse, ella se disculpó al darse cuenta de que él también servía a Arslan. Inmediatamente asignó tareas a ella y a Jeep, confiando en ellos como aliados. Jeep, que había estado escondido, se vio obligado a rebelarse cuando fue descubierto.
Mientras tanto, Elam le entregó a Arslan un arco como arma temporal. Cuando comenzó la batalla, Arslan apareció directamente frente a Karlan. Cuando los soldados de Karlan cargaron contra él, Arslan los derribó con su arco mientras Elam lanzaba piedras desde una posición oculta. Narsis eliminó enemigos desde las sombras para crear caos. Faran disparó flechas desde el bosque y Jib cargó a caballo para el combate cercano. El enemigo, incapaz de determinar cuántos oponentes se enfrentaba, cayó en pánico y perdió la moral. Karlan personalmente cargó contra Arslan, pero Elam arrojó piedras mientras gritaba el nombre de Darun, lo que provocó que las tropas enemigas huyeran aterrorizadas. Con sus soldados en retirada, Karlan alcanzó a Arslan justo cuando se quedó sin flechas. Arslan exigió saber por qué Karlan había traicionado a Pars, ya que nunca había sido maltratado. Sin embargo, Karlan se negó a responder y simplemente le dijo a Arslan que muriera, considerándolo un traidor. Antes de que Karlan pudiera atacar, Dirun intervino y los dos guerreros se dirigieron a un área apartada para un duelo. Darun fingió una apertura incitando a Karlan a atacar, pero luego invirtió su lanza y apuñaló a Karlan en el estómago. Cuando Karlan tropezó, intentó sostenerse con su lanza, pero finalmente cayó con el arma atravesando su garganta. En sus últimos momentos, Karlan reveló que el rey todavía estaba vivo. Estaba asombrado de que Arslan hubiera reunido a aliados tan capaces y se convenció de que el verdadero rey algún día reclamaría su trono. El grupo informó a Arslan sobre la supervivencia del rey, planteando la posibilidad de que pudiera reunirse con él. Faran entonces se inclinó ante Arslan, y al enterarse de que ella era una sacerdotisa, Arslan le pidió que rezara por los soldados caídos e incluso por Karlan. Ella accedió, pero Jib se burló de la peculiar naturaleza de la familia real, encontrando absurdo que Arslan rezara por un traidor. Aunque estaba dispuesto a quedarse por Faran, dejó claro que se iría si las cosas empeoraban. Narcis decidió regresar a la capital para evaluar la situación del país. Mientras tanto, Silver Mask confrontó al rey, revelando su verdadera identidad como Hermes, el hijo del hombre que el rey había asesinado para apoderarse de él. Trono. Esto lo convirtió en el sobrino del rey y el legítimo heredero de Pars. Sin embargo, el rey simplemente se rió y Hermes se fue. Más tarde se encontró con una figura misteriosa que le informó sobre la derrota de Karlan. Al día siguiente, Darun y Narses se infiltraron en la capital para hacer un reconocimiento. La ciudad había sufrido una destrucción significativa. Mientras tanto, el rey santo visitó inesperadamente a la reina para confesarle su amor, pero ella permaneció en silencio, considerándose aún viuda. Enfurecido por su rechazo, Boden la declaró una infiel merecedora de ejecución. Sin embargo, como no podía actuar directamente contra ella, ordenó quemar los 12 millones de registros históricos de Pars almacenados en el palacio. Él consideraba que eran escrituras demoníacas de herejes, creyendo que la gente no necesitaba más que las escrituras sagradas y la fe en Dios para mantenerse libre de enfermedades. Luego, Boden se burló del rey, insinuando que Dios no perdonaría a un hombre que se considerara supremo y se casara con una mujer hereje. Narses y Darun, habiendo infiltrado la capital, presenciaron la escena. Enfurecido, Narses decidió eliminar personalmente a Boden, dejando el asunto del hermano del rey a Darun. Mientras tanto, Yabe y Faran vieron un grupo de soldados pasando por el bosque que estaban vigilando. Arslan, preocupado porque estuvieran solos en territorio enemigo, expresó sus preocupaciones, pero Elam le aseguró que eran muy hábiles. Arslan luego pidió ir a buscar agua con Elam, quien le permitió ayudar. Sin embargo, mientras Arslan sacaba agua del pozo, accidentalmente rompió la cuerda, haciendo que el cubo cayera dentro. Elam fue a buscar un reemplazo, mientras Arslan, sintiéndose inútil, resolvió demostrar su valía. Mientras buscaba una forma de ser útil, Arslan vio a un grupo de soldados molestando a un padre y a su hijo. Él se apresuró a intervenir, blandiendo una azada para amenazarlos, pero ellos no se inmutaron. Solo cuando Itoil llegó retrocedieron, ya que ella tenía el rango de capitana de escuadrón. Al reconocer a Arslan, Itoil se sorprendió de que aún estuviera vivo. Ahora era oficial militar en lugar de esclava, segura en su posición. Itoil había oído rumores de que el rey y el príncipe de Pars eran demonios. Mientras tanto, Narses y Darun descubrieron que la fe del pueblo del reino sagrado era vaga y casi inexistente. Sus escrituras hablaban de una tierra prometida destinada a sus creyentes, justificando su invasión y ocupación. Las bendiciones de Dios no eran más que un pretexto para la conquista. Arslan, desconcertado por esta contradicción, le preguntó a Itoil por qué el reino santo predicaba la igualdad, pero aún así trataba a los parcianos de manera injusta, incluso después de que se convirtieron. Itoil no tuvo respuesta. Cuando Elam regresó, las tensiones aumentaron y los dos lados estaban a punto de pelear, pero Arslan los detuvo. Itoil eligió irse en paz y preguntó por los antiguos prisioneros de guerra. Arslan le informó que habían perecido. Sin más lazos con el pasado, Itoil se fue, entregándole a Arslan una escritura sagrada para leer.
Más tarde, Darún le preguntó a Narses sobre su plan para recuperar el reino. Narses propuso liberar a los esclavos y usar el estatus de Arslan como príncipe para reunir al pueblo. Sin embargo, reconoció que esto enojaría a los nobles dueños de esclavos, posiblemente empeorando la situación. Mientras discutían su estrategia, se encontraron con un exsoldado del ejército de Karlan. Al reconocer a Darún, el soldado huyó. Narses decidió apartarse por un momento, rastreando a los restos de Karlan, quienes buscaban venganza por haber sido engañados antes. Él se enfrentó a ellos solo, mientras Darún cortaba su escape, capturando a uno para interrogarlo. El cautivo no sabía nada sobre la ubicación del rey, solo que estaba encarcelado en algún lugar, mientras que la reina había atraído la atención del santo rey y recibió una propuesta de matrimonio. Después de dejar inconsciente al soldado, Narses y Darún consideraron su próximo movimiento. Como el rey estaba en el camino del matrimonio del santo rey, probablemente sería ejecutado pronto. Mientras se separaban para reunir más información, Darún encontró inesperadamente a Hermes. Los dos guerreros chocaron de inmediato. Cuando Hermes supo el nombre de Darún, se dio cuenta de que Darún era el sobrino de Varés, el hombre que había matado. Desafiando a Darún, Hermes lo retó a vengar a su tío. Durante su batalla, Darún rompió la máscara de Hermes, pero aún así no pudo identificarlo. Luego, Narses se unió a la confrontación, presentándose como el futuro pintor de la corte real, pero Hermes los desestimó como nada más que un perro de caza y un bufón. Llegaron refuerzos, obligando a Darún y Narses a retirarse. Al salir de la capital, se maravillaron con la habilidad extraordinaria de Hermes y especularon si usaba la máscara para ocultar quemaduras en su rostro o simplemente para ocultar su identidad. Al regresar a Arslan, Narses dijo que si Arslan deseaba iniciar una rebelión, necesitaba demostrar su capacidad para abolir la antigua institución de la esclavitud, mientras también probaba su integridad para ganarse la confianza del pueblo. Sin embargo, en este momento, la prioridad de Arslan no era formular una estrategia. Más bien, necesitaba determinar su verdadero objetivo. El deber del grupo era ayudarlo a lograrlo. Al día siguiente, Arslan y su grupo fueron perseguidos por soldados del Reino Santo. Afortunadamente, Dirún llegó con refuerzos, habiendo asegurado la ayuda de un cierto señor en los últimos días. Al llegar al castillo del señor, Arslan notó la abundancia de esclavos en la zona. El señor saludó personalmente a Arslan, expresando alivio de que el príncipe hubiera sobrevivido tras escuchar sobre la caída de la capital. Recibió a Arslan con un banquete lujoso, aunque Yave y los demás reconocieron inmediatamente su verdadera intención de ganarse el favor de Arslan. El señor incluso propuso casar a su hija con Arslan. Cuando se le preguntó sobre sus planes, Arslan expresó su intención de abolir la esclavitud y reclutar a más seguidores. El señor sonrió por fuera, pero más tarde esa noche separó a Arslan de los demás, excepto a Farán. Darún deseaba permanecer al lado de Arslan, pero Narses le indicó que se retirara. Más tarde, el señor vino a discutir asuntos con Arslan en privado, mientras Narses y los demás, conscientes de la separación, decidieron seguirle el juego por ahora, ya que hacer de él un enemigo en esta etapa sería problemático. Mientras tanto, Jiv detectó a un intruso, solo para descubrir que era el mismo Arslan, quien había trepado para transmitir el ultimátum del señor. Solo apoyaría a Arslan si el príncipe se casaba con su hija, o si aceptaba mantener el sistema de esclavitud. Arslan se dispuso a dar su respuesta al día siguiente, y Narsis le aconsejó estar listo para irse en cualquier momento, manejando el resto él mismo. Él le instruyó a Jiv que escoltara a Arslan de regreso y entregara un mensaje a Farán. Cuando Jiv se encontró con Farán, casi lo echaron por la ventana antes de que ambos notaran movimientos inusuales entre los soldados. Alrededor de la misma época, Ilam regresó e informó a Narsis que había encontrado incienso anestésico en el techo. Con informes de actividad militar sospechosa, comenzaron a prepararse para la acción. Poco después, el señor visitó a Arslan nuevamente, proponiendo eliminar posibles amenazas a su gobierno. Narsis y Darún consideraba a Narsis peligroso por su forma de pensar. Sin embargo, Arslan eligió confiar en Narsis sobre el señor, ya que Narsis le había brindado refugio sin recurrir a la coerción armada. Arslan pidió a su grupo que partiera, confiado en que el señor era lo suficientemente sabio como para no actuar en su contra. Sin embargo, cuando se fueron, el señor asignó a 2 soldados para escoltar el caballo de Arslan. Farán notó rápidamente que llevaban dagas ocultas y confrontó al señor. En ese momento, el señor mostró su verdadera cara y ordenó un ataque. Afortunadamente, todos en el grupo de Arslan eran capaces de defenderse, e Ilam había saboteado previamente las cuerdas de los arcos de los soldados. A pesar de este contratiempo, el Lord aún ordenó a sus hombres luchar con espadas, lo que llevó a Darún a intimidarlo. Cuando el señor intentó golpear a Arslan directamente, Darún se vio obligado a matarlo. Con su líder muerto, los soldados perdieron la voluntad de luchar. Al partir, Arslan liberó a todos los esclavos en el castillo.
Sin embargo, en lugar de gratitud, los antiguos esclavos lo resentían por haber matado a su amo. Darun tuvo que escoltar a Arslan lejos. Aunque Narcis ya había anticipado esta reacción, permitió que Arslan la experimentara de primera mano, sabiendo que el príncipe no le habría creído de otro modo. Aunque la esclavitud era dura, al menos proporcionaba a los esclavos un medio para sobrevivir. Aún así, Narcis tranquilizó a Arslan, diciéndole que no se desanimara, ya que el camino que había elegido era el correcto y ellos le ayudarían a lograrlo. Darun luego preguntó sobre su próximo destino, a lo que Narcis respondió que se dirigirían al este, hacia la fortaleza de Kishward. Mientras tanto, Guy se enteró de que el clero, envalentonado por el apoyo de Boden, había comenzado a matar gente indiscriminadamente. Él, inmediatamente, despachó de inmediato fuerzas para reprimirlas, usando la fuerza si era necesario. Gis luego confrontó a Boden, advirtiéndole que sus acciones podrían incitar un golpe de estado. Sin embargo, Boden se mantuvo impasible, creyendo que las fuerzas del Reino Santo seguían superando en número a sus enemigos. Poco después, los caballeros templarios al servicio del sumo sacerdote Boden entraron en la capital. Mientras tanto, se reveló que Sam todavía estaba vivo. No tenía idea de por qué había sido perdonado. Hermes se acercó a él, afirmando que debería estar arrodillado ante él. Sin embargo, Sam declaró que solo se arrodillaría ante el rey legítimo de Pars. En respuesta, Hermes reveló su verdadera identidad, sorprendiendo a Sam, quien había creído que Hermes había muerto en el gran incendio hace 16 años. En ese momento, Arslan aún estaba viajando por una ruta larga y ardua para evitar emboscadas mientras se dirigía hacia el este. En el camino, él le preguntó a Elam qué tipo de futuro deseaba para sí mismo. Elam respondió que dejaría su futuro en manos de Narses. Jif observó que Arslan no se parecía a ningún noble que hubiera encontrado, ya que el joven príncipe realmente se preocupaba por sus sirvientes. Mientras tanto, Hermes recordó el día en que había dicho con orgullo a su padre que había matado a un león por sí mismo y era digno del trono. Sin embargo, el rey había incendiado el castillo, lo que llevó a un desastre tanto para el padre como para el hijo. Una sirvienta se acercó entonces a Hermes informándole de que alguien había venido a verlo. Pronto conoció a Sander, el hijo de Carlen. Sander prometió su lealtad a Hermes y buscó permiso para eliminar a Arslan y Darion para vengar a su padre. Poco después, Farin recibió una premonición divina de un perseguidor sediento de sangre acercándose a ellos. El grupo decidió huir rápidamente, pero pronto recibieron la noticia de que el enemigo se acercaba rápido. Darion eligió quedarse atrás y luchar mientras los demás se concentraban en llevar a Arslan a un lugar seguro. Sin embargo, durante la retirada, Farin y Narses se separaron del grupo. Farin regresó para ayudar a Darion, sabiendo que incluso él tendría dificultades contra todo un batallón solo. Juntos, infundieron miedo en los soldados enemigos, obligándolos a dudar hasta que Sander llegó al campo de batalla. Darion se sorprendió al saber que Sander era el hijo de Carlen. Sander manejaba una espada enorme y golpeaba con tanta fuerza que Farin fue derribado de su caballo. Luego intentó atacar a Darion, pero este último esquivó, haciendo que la espada de Sander se clavara profundamente en el tronco de un árbol. Sin embargo, para sorpresa de Darion, Sander era lo suficientemente poderoso como para arrancar el árbol de raíz. Luego Farin regresó y disparó al caballo de Sander, aprovechando la distracción para asestar un golpe. Tuvo la oportunidad de matar a Sander, pero decidió incapacitarlo y retirarse con Farin. Cuando Farin preguntó por qué perdonó a Sander, Darion respondió que no mataría a un guerrero caído. Mientras tanto, el grupo de Arslan se encontró con soldados enemigos. Elam instó a Arslan a huir, ya que sus enemigos eran todos infantes. Sin embargo, el caballo de Elam fue derribado repentinamente. Él le dijo a Arslan que lo dejara atrás, pero el príncipe decidió regresar y salvarlo. Al presenciar esto, Jib se conmovió por el carácter de Arslan. Para crear una distracción, lanzó 2 bolsas de oro, causando que los soldados enemigos se lanzaran por ellas, permitiendo que los 3 escaparan. Desafortunadamente, pronto se encontraron acorralados con tropas enemigas acercándose por detrás. Los soldados asumieron que el grupo de Arslan se había lanzado al río y enviaron fuerzas río abajo para buscar. Sin embargo, un cuchillo voló repentinamente por el aire y golpeó al comandante en la cabeza. El grupo de Arslan había estado escondido debajo de un árbol todo el tiempo. Elam se disculpó por poner a Arslan en peligro, pero Arslan le aseguró que lo consideraba un amigo, así que salvarlo era algo natural. Aún así, Elam permaneció profundamente agradecido. Arslan luego agradeció a Jiv y prometió devolverle el oro. Sin embargo, Jiv ahora entendía por qué Narses estaba tan intrigado por Arslan. No era un real ordinario. Queriendo ver qué tipo de reino construiría Arslan, Jiv decidió seguirlo. Aunque el grupo de Arslan se había dispersado debido a la implacable persecución del Santo Reino, todos compartían el mismo objetivo. Las emboscadas constantes hicieron que Darion se preocupara cada vez más por la seguridad de Arslan, instándolo a reunirse con el príncipe lo antes posible.
Mientras tanto, Narses había llegado al territorio del clan Sot, una tribu de formidables guerreros. Allí se encontraron cara a cara con Hermes. El jefe exigió que Hermes abandonara sus pertenencias y armas y se fuera de inmediato. Sin embargo, Hermes no vio razón para obedecer a un bárbaro y, sin dudarlo, desenvainó su espada y derribó al jefe. Este acto fue una declaración de guerra contra el clan Sot, lo que provocó una represalia inmediata. Sin embargo, antes de mucho tiempo, todos los guerreros Sot presentes habían sido masacrados, dejando solo a la hija del jefe, Elfride, con vida. Ella atacó ferozmente a Hermes, pero él solo jugaba con ella, reconociendo su agilidad, pero burlándose de la debilidad de su pueblo. Justo cuando estaba a punto de acabar con ella, Narses intervino. Hermes exigió que Narses revelara la ubicación de Arslan, pero Narses respondió que solo hablaría cuando Hermes estuviera muerto. Sin embargo, Elfride insistió en que Narses dejara a Hermes para ella. Narses señaló que ella ni siquiera tenía un arma y, más importante aún, sabía muy bien que no tenía ninguna posibilidad de derrotar a Hermes. Le instó a no desperdiciar su vida en vano. Los dos luego se involucraron en una batalla, pero Narses rápidamente se dio cuenta de que Hermes todavía era demasiado poderoso. Usando su destreza táctica, atrajo a Hermes bajo una pila de rocas precarias. Reconociendo la ingeniosidad de Narses, Hermes le ofreció un puesto en su servicio. Narses se negó, diciendo que Arslan nunca sería tan arrogante como Hermes. Luego provocó la caída de rocas y rápidamente llevó a Elfriede lejos. Los dos escaparon al bosque, donde Elfriede agradeció a Narses por salvarle la vida. Se sintió afortunada de que el deslizamiento de tierra hubiera ocurrido, solo para darse cuenta de que Narses lo había preparado de antemano usando un mecanismo de palanca. Habiendo perdido a su gente, decidió abandonar su pasado y seguir a Narses, en deuda con él por rescatarla. Un mes después de la caída de la capital, las facciones internas del reino sagrado se habían dividido en 3 grupos principales. Primero estaba el sumo sacerdote Baden, que comandaba decenas de miles de caballeros templarios. El segundo fue Gis, respaldado por numerosos funcionarios y soldados. Por último estaba el rey, que había perdido la confianza de sus servidores después de ceder a la reina enemiga. Luego ocurrió un evento significativo. Uno de los comandantes de los caballeros templarios fue asesinado. Baden culpó inmediatamente al rey, afirmando que había ordenado el asesinato porque el comandante se había opuesto a su matrimonio. Sin embargo, Gis argumentó que el comandante había sido ejecutado por mantener relaciones con una mujer de diferente fe, lo que era su castigo justo. Baden se negó a aceptar esto y juró venganza tanto contra el rey como contra Gis. En respuesta, Gis se burló de los caballeros templarios, diciendo que su estandarte bajado era una prueba de su incompetencia. Luego exigió que Baden retirara sus fuerzas para evitar seguir deshonrando a sí mismo. Furioso pero impotente, Baden no tuvo más remedio que retirarse con sus tropas a Merium. Mientras tanto, el grupo de Arslan se acercaba a la fortaleza en el este. En otro lugar, Darion volvió a enfrentarse a Sander. Sander declaró que Darion tenía que pagar por matar a su padre, pero Darion insistió en que la culpa era de Carlen por traicionar a su país. Sin embargo, Sander argumentó que su padre no había hecho nada malo, ya que simplemente había servido al heredero legítimo al trono. Antes de que Darion pudiera entender las palabras de Sander, un hechicero con la capacidad de excavar bajo tierra apareció repentinamente, anunciando que había sido enviado por Hermes para ayudar a Sander. Sander, sin preocuparse por los detalles, permitió al hechicero hacer lo que quisiera y cargó contra Darion. Obligado a vigilar al hechicero, Darion fue derribado de su caballo por Sander. Sander lo inmovilizó en el suelo, permitiendo al hechicero atacar por detrás. En ese momento, Arslan llegó para apoyar a Darion. Darion advirtió rápidamente a Arslan sobre el hechicero, pero Arslan fue golpeado y enviado volando antes de ser ayudado por Elam. Sin embargo, pronto se recuperó y se lanzó hacia adelante, apuñalando al hechicero. Sander intentó atacar de nuevo, pero fue derribado de su caballo por Darion, quien presionó su lanza contra la garganta de Sander. Sin embargo, Sander logró liberarse y huir, solo para que Farin le disparara con una flecha, haciéndolo caer de un precipicio. Con el grupo de Arslan ahora casi reunido, continuaron hacia la fortaleza oriental. Poco después se encontraron con Kishward, quien había llegado con refuerzos para ayudarlos. Resultó que Narsis había llegado antes que ellos y había guiado a las fuerzas de Kishward a esta ubicación. Sin dudarlo, Kishward cargó en la batalla, obligando al enemigo a retirarse. Los demás estaban sorprendidos de que Narsis los hubiera superado allí, y también tenían curiosidad sobre la chica que lo acompañaba. Él, presentándose, Alfred declaró con orgullo que era la futura esposa de Narsis, a pesar de la diferencia de edad de 10 años entre ellos. Esta fortaleza oriental sirvió como un bastión fronterizo para Pars. Como no había participado en la defensa de la capital, ahora albergaba la fuerza más grande que quedaba en Pars. Cuando el grupo de Arslan entró, los soldados lo recibieron con gran entusiasmo.
Darion, que había estado separado del grupo, no estaba seguro de lo que había sucedido mientras tanto. Jive bromeó diciendo que Narciso no había podido resistirse a la tentación, pero Narciso aclaró que simplemente había salvado a Alfred, y ella se había aferrado a él desde entonces. Narcis luego informó a Darion que Hermes había aparecido y que todos los ataques en su viaje aquí habían sido orquestados por él. Arslan más tarde se reunió con Bauman y decidió lanzar un contraataque con los 80.000 soldados estacionados en la fortaleza para reclamar la capital. Esa noche, Hermes estaba furioso porque Arslan había logrado escapar en el último momento. Mientras tanto, Jive estaba frustrado después de todos sus esfuerzos por impresionar, solo para que Farin terminara pasando más tiempo con Darion. Cuando Arslan se disculpó si había molestado a Jive, Jive desestimó la preocupación, diciendo que cuanto más difícil es el camino hacia la conquista, más gratificante es el resultado. En otro lugar, Alfred y Elam habían comenzado a discutir, ya que ambos albergaban sentimientos por Narcis y no les gustaba que el otro estuviera constantemente cerca de él. Más tarde, Alfred se quejó con Farin, diciendo que los esfuerzos de Narcis por reconstruir la nación solo resultarían en que más nobles llegaran al poder. Sin embargo, Farin señaló que Alfred era muy consciente de que Narcis se estaba convirtiendo exactamente en el tipo de hombre que ella admiraba, por eso lo seguía con tanta persistencia. Sin embargo, dado que Narcis estaba enfocado en asuntos nacionales, Alfred primero necesitaba demostrar su propia utilidad. Al mismo tiempo, Arslan le confió a Kishward su visión para el futuro, declarando que aboliría el antiguo sistema de esclavitud. Entendía que muchos nobles se opondrían a esto, pero estaba decidido a mejorar la nación. De lo contrario, esta guerra no tendría sentido. Kishward respetó la decisión de Arslan y deseó su éxito. Sin embargo, a la mañana siguiente, Bauman anunció inesperadamente que no podían movilizar sus tropas debido a problemas sin resolver. Narcis, al ver a través de él, comentó que Bauman nunca había liderado personalmente una campaña y que solo buscaba disfrutar de sus últimos años en paz. Después de la reunión, Kishward reveló que antes de la batalla en las llanuras, Bauman había recibido una carta, tras la cual su actitud cambió completamente. Darion también recordó la misteriosa instrucción de Varys de proteger a Arslan a toda costa y se preguntó por qué su tío había hecho una solicitud tan urgente. La verdad era que Bauman había descubierto un secreto impactante sobre Arslan, y debido a esto no podía seguirlo. Si hubiera permanecido ignorante, podría haber servido a Arslan sin dudarlo. Esa noche, mientras estaba sumido en sus pensamientos, Arslan se encontraba solo en lo alto de las murallas de la fortaleza, y se encontró cara a cara con Hermes. Hermes había hecho tanto esfuerzo para cazar a Arslan, y ahora, por pura coincidencia, lo había encontrado parado solo, sin ningún guardia. Al reconocer a Hermes, Arslan inmediatamente sacó su espada en defensa. Sin embargo, Hermes no tenía intención de matarlo de inmediato. En cambio, amenazó con cortarle los brazos y las piernas primero. Arslan estaba completamente superado, lanzado de un lado a otro sin esfuerzo por Hermes. Desesperado, sacó una antorcha y Hermes retrocedió visiblemente. Al darse cuenta de que Hermes temía al fuego, Arslan aprovechó su ventaja. Justo entonces llegaron los guardias de Arslan, obligando a Hermes a luchar contra Narcis, Darrian y Kishard. Sin embargo, al enterarse de la verdadera identidad de Hermes, los tres dudaron, permitiéndole pasar junto a ellos y cargar contra Arslan. En ese momento crítico, Boheman intervino recibiendo el golpe en lugar de Arslan. Sorprendido al ver a Hermes de nuevo, Boheman reveló que una vez había sido mentor de Hermes. Explicó que estaba protegiendo a Arslan porque Varys le había confiado este deber. Con la esperanza de recibir misericordia, rogó a Hermes que se retirara. Luego ordenó a todos que no persiguieran a Hermes, revelando que Hermes era el último miembro restante de la línea de sangre real de Parcia. Antes de exhalar su último aliento, Boheman se disculpó con Arslan y expresó su deseo de que se convirtiera en un rey justo. Llevándose el secreto que Varys se había descubierto a la tumba, Boheman falleció. En ese mismo momento llegó un informe urgente. El Reino del Este estaba movilizando sus fuerzas para un ataque. Mientras los demás estaban pensando en cómo responder, Arslan parecía algo distraído con la situación que tenían por delante. Se sobresaltó cuando lo llamaron y declaró que interceptarían al ejército del Reino del Este allí mismo. Luego conocemos a Rayyan, el segundo príncipe del Reino del Este. Rayyan creía que Pars estaba en crisis, lo que hacía que esta fuera la oportunidad perfecta. Pero su propio reino no estaba mucho mejor, ya que el rey había sido depuesto recientemente y el príncipe heredero era bastante incompetente. Rayyan quería demostrar que merecía más el trono. Mientras tanto, Darrian y Narcis le dijeron a Arslan que se quedara en la fortaleza y esperara buenas noticias de ellos. Aunque Arslan estuvo de acuerdo, ambos sabían que quería unirse a la batalla de alguna manera. Era demasiado amable, pero la amabilidad por sí sola no era suficiente para ser rey. A pesar de que Hermes se dio cuenta de que Arslan ahora estaba solo con sus guardias en el campo de batalla, aún así eligió retirarse en lugar de intentar otro asesinato.
Mientras tanto, Dogbert se preguntaba por qué solo traían 10.000 soldados contra 50.000 enemigos. Narcis explicó que tenían los 3 factores cruciales: el favor del cielo, la ventaja del terreno y la unidad. Primero, el favor del cielo. Las tropas enemigas estaban acostumbradas a climas cálidos y pronto se cansarían en el frío de estas montañas. En segundo lugar, la ventaja del terreno. Su conocimiento del terreno les permitió establecer una estrategia de cerco. Finalmente, unidad. El enemigo descubrió de repente que el ejército del príncipe heredero había llegado para eliminar a su hermano menor de la carrera por el trono. Sin embargo, esto fue simplemente un engaño orquestado por Narcis para sembrar la discordia dentro de las filas enemigas. Estar rodeados por amenazas tanto internas como externas sumió al enemigo en el caos, haciéndoles incapaces de luchar adecuadamente. El príncipe Ryan y sus fuerzas fueron empujados a un lago congelado, donde quedaron atrapados. Narcis y Darrian confrontaron a Ryan, buscando capturarlo y someter a sus fuerzas, pero Ryan resistió e intentó huir, solo para ser capturado por Elfride. Al ser llevado de regreso a la fortaleza, Ryan fue presentado ante Arslan. Arslan pidió una negociación, pero Ryan, atado con cuerdas, argumentó que no tenía derecho a negociar. En respuesta, Arslan ordenó que le quitaran las restricciones y organizó un banquete, diciendo que tenía algo de qué hablar. Como Arslan no podía beber alcohol, Faran y Jeev decidieron beber en su nombre. Después de un tiempo, Jeev se emborrachó y se desmayó, mientras que Faran se mantuvo compuesto, impresionando a Ryan. Regresando a la negociación, Arslan propuso una alianza. Ayudaría a Ryan a reclamar el trono y, a cambio, Ryan ayudaría en campañas militares. Ryan acusó a Arslan de pedirle que traicionara a su propio país, pero Narcis ya había difundido la noticia de que Ryan se había aliado con ellos para arrebatar el trono a su hermano mayor. Como Ryan iba a desafiar a su hermano tarde o temprano, solo estaban acelerando lo inevitable. Ryan, sin otra opción, estaba completamente convencido y aceptó la alianza. No mucho después, Ryan condujo sus fuerzas de regreso a su tierra natal, acompañado por el grupo de Arslan. Mientras tanto, el hermano mayor de Ryan, al enterarse de que su hermano menor estaba ascendiendo para tomar el trono, exigió al canciller que tomara medidas. Sin embargo, el canciller le aseguró que ya había plantado un espía dentro de las filas de Ryan, por lo que el príncipe heredero no necesitaba preocuparse. Poco después, el ejército de Ryan y el grupo de Arslan encontraron la primera oleada de ataques de su hermano mayor. Sus fuerzas avanzaron rápidamente y aseguraron una victoria fácil. Las tropas de Arslan entonces celebraron el Año Nuevo en tierras extranjeras. Arslan y Faran realizaron los ritos ceremoniales, después de lo cual todo el ejército se reunió para una fiesta de Año Nuevo. Ryan pasó para ofrecer sus saludos de Año Nuevo a Arslan y luego pidió un favor. Propuso que Arslan dividiera sus tropas en 2 divisiones para el ataque. Sin embargo, al discutir el plan, Darrian argumentó que Ryan no era digno de confianza y probablemente los estaba usando como carnada para crear la oportunidad perfecta para sí mismo. Sin embargo, Narcis todavía quería que Arslan aceptara, pero añadió una condición: debía asignarse un guía. El espía enviado por el canciller fue entonces enviado. Presentándose como Jaswant, pronto llevó a Arslan a un lado para matar a una serpiente venenosa que estaba a punto de morderlo, explicando que, aunque era invierno, el clima más cálido en esta área permitía que las serpientes permanecieran activas. Cuando Jeev se iba, inesperadamente intercambió algunas palabras con Jaswant y tuvo una breve sesión de sparring de artes marciales. Jeev reconoció que Jaswant poseía considerables habilidades de combate antes de dejarlo ir. Darrian, sin embargo, no estaba seguro de las intenciones de Jeev detrás de esta inesperada interacción. Poco después, todo el ejército llegó a una fortaleza con la intención de tomarla para facilitar sus movimientos. Jeev y Jaswant fueron enviados a la fortaleza para negociar. Jeev se reunió con el comandante de la fortaleza y solicitó permiso para entrar al país. Sin embargo, el comandante estaba preocupado por ser considerado un traidor. Jeev argumentó que una vez que Ryan ascendiera al trono, el comandante sería recompensado por su lealtad. Acciones. Después de considerar el asunto, el comandante decidió que necesitaba tiempo para pensar y pidió a sus asistentes que entretuvieran a los dos. Más tarde, Jaswant se acercó en secreto al comandante y reveló que era un agente del gran visir. Propuso que el comandante aprovechara la situación y saboteara al ejército parsiano. En ese momento, el ejército parsiano planeaba cruzar furtivamente la fortaleza por la noche cuando el comandante estuviera desprevenido. Sin embargo, como no podían ganar en una confrontación directa, Jaswant señalaría al comandante para atacar la unidad de suministros por detrás. Luego, Jaswant siguió encubiertamente a la unidad de suministros, preparándose para dar la señal, pero Jeev lo notó. Jeev sospechaba que Narcis ya había estado vigilando a Jaswant y le había instruido que lo monitoreara. En ese momento, las tropas de Arslan de repente salieron de los vagones de suministros, lanzando un ataque sorpresa justo cuando el comandante de la fortaleza, impaciente, ordenó un asalto.
Completamente desprevenidas, las tropas del comandante fueron aniquiladas. En un intento desesperado, el comandante cargó directamente contra Arslan, pero Darion lanzó una lanza a su espalda, matándolo al instante. Con su líder muerto, sus soldados se dispersaron en retirada. Mientras tanto, Jif finalmente desató toda su fuerza, dominando a Jaswant. A la mañana siguiente, Arslan interrogó a Jaswant, quien reveló que solo servía al gran visir porque había sido huérfano y el visir lo había criado. Él declaró que nunca traicionaría al hombre que le había dado un hogar. Jif quería ejecutarlo en el acto, pero Arslan decidió dejarlo ir. Aunque Narcis estaba bien consciente de que esta decisión podría traer consecuencias, creía que no serían lo suficientemente severas como para justificar preocupación. Esa noche, tanto Elam como Elfriede insistieron en cocinar para Narcis, obligándolo a comprometerse comiendo platos de ambos. Al ver a Narcis atrapado en sus propios problemas, Darion no pudo evitar sonreír con ironía. Luego, los dos discutieron sus planes para que Arslan suba al trono dentro de los próximos 10 años. Sin embargo, ambos albergaban dudas sobre si Arslan realmente tenía sangre noble. A pesar de sus incertidumbres, creían firmemente que Arslan era el más digno de convertirse en rey y se mantenían leales a él. Mientras tanto, el príncipe heredero se enteró de que el grupo de Arslan había tomado una fortaleza en solo 3 días. Enfurecido, decidió lanzar un asalto inmediato con la intención de aplastar las fuerzas de Arslan con sus elefantes de guerra. Esa noche, Darion vio a Arslan trepando una torre, sumido en sus pensamientos. Le instó a regresar a su habitación. En ese momento, Arslan se sintió perdido, cuestionando su propia identidad y dudando si realmente pertenecía a la familia real. Sin embargo, para Darion, Arslan era la persona más importante en su vida. Eso era todo lo que importaba. Poco después llegó Elam con noticias urgentes. El príncipe heredero había movilizado sus fuerzas y avanzaba con sus elefantes de guerra. Al mismo tiempo, Rajan se estaba moviendo para enfrentarse al ejército del príncipe antes de que el grupo de Arslan pudiera hacerlo. El problema al que ahora se enfrentaban era que el príncipe heredero comandaba un ejército de 150.000 hombres, mientras que Rajan tenía solo 50.000 y las fuerzas de Arslan contaban con apenas 20.000. La abrumadora diferencia numérica representaba un grave desafío. Incluso si ejecutaban un ataque de pinza, el príncipe simplemente podría desviar una parte de sus tropas para detenerlos mientras usaba su fuerza principal para aplastar a Rajan. Si eso sucedía, toda la campaña terminaría en fracaso. Jaswant había regresado al campamento del príncipe heredero, donde fue reprendido por su fracaso. Sin embargo, el gran visir intervino para defenderlo y el príncipe a regañadientes perdonó a Jaswant esta vez. Después de que el príncipe se fue, el gran visir comentó que el fracaso de Jaswant se debió al estratega excepcional del enemigo. También señaló que la falta de compasión del príncipe eventualmente haría que perdiera la lealtad de sus subordinados. Mientras tanto, Darion recibió noticias de que el príncipe heredero había dividido su ejército en 2 fuerzas, tal como Narcis había predicho. Aunque el bando de Arslan tenía un plan para contrarrestar esto, la situación de Rajan era mucho más precaria. Darion también estaba preocupado por el futuro. Si Arslan tuviera que enfrentarse a Hermes de nuevo, ¿estaría realmente preparado? Al mismo tiempo, Rajan y su hermano se enfrentaron en un campo abierto, listos para la batalla. Después de intercambiar burlas, los dos lados comenzaron su avance. La caballería del príncipe heredero tomó la delantera, cruzando exitosamente el río para entrar en combate. Sin embargo, la infantería tuvo dificultades para cruzar, y gradualmente se separaron de la caballería. Así, los elefantes fueron soltados para pisotear el ejército de Rajan. Rajan ordenó a sus arqueros disparar, pero las flechas apenas dañaron a los elefantes. No podía entender cómo los elefantes podían luchar en un clima tan frío. Sospechaba que los habían drogado para que se volvieran frenéticos. Justo cuando Rajan se preguntaba dónde estaban las fuerzas de Arslan, recibió la noticia de que Arslan y la fortaleza recientemente capturada habían sido rodeados por un destacamento del ejército del príncipe, impidiéndoles venir en su ayuda. Sin embargo, justo cuando Rajan había perdido toda esperanza, llegaron las fuerzas de Arslan para apoyarlo. Avanzaron rápidamente y se encontraron con Rajan, revelando que el ejército del príncipe había sido engañado para perder tiempo atacando una fortaleza vacía. Aunque las fuerzas de Arslan habían llegado a Rajan, todavía necesitaban una estrategia para contrarrestar a los elefantes. Darion creía que ya tenían una manera de lidiar con ellos. Luego lideró a sus fuerzas en una carga hacia los elefantes, pero de repente ajustaron su formación, dieron la vuelta y se retiraron. Los elefantes los persiguieron implacablemente. Jaswant instó al príncipe a detener a los elefantes, sintiendo que algo andaba mal, pero el príncipe, cegado por la sed de sangre, lo ignoró y continuó la persecución. Esto llevó a los elefantes directamente a las enormes balistas que se habían instalado. Narcis explicó que los elefantes no eran criaturas ágiles y eran difíciles de controlar.
Además, tenían flechas gigantes especialmente diseñadas capaces de perforar el grueso pellejo de los elefantes. Darión luego avanzó, atacó al elefante del príncipe y logró dominarlo. Sin embargo, Jaswant llegó a toda velocidad, rescató al príncipe y escapó. Farhan quería derribarlos, pero una vez más, Arslan intervino. Esta victoria fue registrada en la historia. Mientras tanto, el príncipe estaba furioso, creyendo que Jaswant lo había deshonrado al alejarlo. Poco después llegaron noticias de que el padre de los dos príncipes había despertado. El príncipe heredero fue inmediatamente a su padre e informó que Rayan estaba conspirando para apoderarse del trono. Buscó persuadir al rey para nombrarlo como el sucesor legítimo. Sin embargo, el rey conocía demasiado bien a sus hijos, y en su lugar anunció que la sucesión se decidiría mediante un duelo. El ganador heredaría el trono. Cuando Rayan escuchó esto, buscó a Arslan para obtener ayuda. Puesto que el duelo permitía que un campeón luchara en lugar de uno, y dado que el príncipe nunca lucharía por sí mismo, seguramente nombraría a un sustituto. El guerrero más confiable de Rayan en este momento era Darun. Sin embargo, Darun declaró que solo servía a Arslan, y a menos que Arslan se lo ordenara, no lucharía. Rayan inclinó la cabeza y le suplicó a Arslan por ayuda, dejando a Arslan sin opción más que aceptar. Arslan entonces solicitó la ayuda de Darun, y Darun no tuvo más remedio que aceptar. Darun y Narsis sospechaban que el príncipe también elegiría a un guerrero formidable, pero estaban más preocupados por los pensamientos sobre el verdadero linaje de Arslan. Sin embargo, Darun estaba dispuesto a servir a Arslan sin importar sus orígenes. Cuando el príncipe escuchó que Darun estaría luchando, se enfureció. Sin otra alternativa, desató a un criminal trastornado, una bestia monstruosa de hombre, para que sirviera como su campeón. Poco después, las fuerzas de Arslan llegaron a la capital, donde notaron que los habitantes del pueblo no eran particularmente acogedores. Era comprensible, ya que este lugar nunca había recibido visitantes extranjeros. Eventualmente llegaron a la arena donde tendría lugar el duelo. Arslan tuvo la oportunidad de conocer al padre de Rayan, y poco después Darun entró en el campo de batalla. Del otro lado, el guerrero monstruoso emergió, rompiendo a través de los guardias y avanzando. Rompió sus cadenas, agarró un hacha enorme y entró en la arena. Cuando Arslan preguntó a Rayan sobre este guerrero, Rayan lo tranquilizó asegurándole que Darun estaría bien. Mientras tanto, el luchador monstruoso solo esperaba que Darun no muriera demasiado rápido. Cuando comenzó la batalla, el bruto lanzó un asalto implacable, derribando rápidamente el escudo de Darun. Sin embargo, Darun contraatacó, logrando asestar un tajo al monstruo. Desafortunadamente, la herida no fue lo suficientemente profunda, y el monstruo continuó con su furioso asalto. Farhan admitió que este oponente realmente era una bestia en forma humana. Aunque Darun podría ser invencible contra los hombres, contra un monstruo así, ella no estaba segura. A pesar de eso, instó a Arslan a mantener la calma. La monstruosa bestia continuó atacando implacablemente la espada de Darun, eventualmente rompiéndola en dos. Un golpe poderoso le quitó el casco a Darun. Aunque Darun estaba en una situación desesperada, Narsis permaneció tranquilo. Darun siguió esquivando los ataques de la bestia y logró apuñalarlo por la espalda. Sin embargo, la bestia contraatacó con una poderosa patada, enviando a Darun volando hacia el borde del estadio. Su arma se perdió y Arslan se puso frenético. Se enfrentó a Rajan, jurando que si algo le pasaba a Darun, tomaría la cabeza de Rajan y la de la bestia como castigo, jurando ante los dioses. Pero el rey defendió a Rayan, afirmando que el príncipe había liberado a la bestia de la prisión después de escuchar que Darun representaría a Rayan. También le dijo al príncipe que si se hubiera preocupado por sus oficiales de confianza como Arslan, podría haber sido coronado rey hace mucho tiempo. El príncipe reconoció este consejo, ya que ahora nada se interponía en su camino para tomar el trono. En ese momento, Narsis hizo un gesto a Darun para que actuara de inmediato. La bestia cargó contra Darun, pero Darun arrojó una capa en llamas a su cara. El príncipe, desesperado por ver a su campeón ganar, intentó apresurarse para detener a Darun, pero Darun sacó un daga y apuñaló a la bestia en el cuello, matándola. El rey declaró a Darun el vencedor. Narsis notó que Darun había distraído deliberadamente a la bestia y escondido una espada corta en su persona, usándola a su favor. Sin embargo, el príncipe cambió repentinamente su postura y se negó a aceptar el resultado. Sacó su espada y exigió que el rey renunciara al trono. También ordenó a sus hombres que atacaran, obligando a Rayan a actuar. El grupo de Arslan se fue rápidamente, ya que ya no querían involucrarse en el conflicto entre los dos hermanos. Pero los soldados del príncipe todavía los atacaban, y justo cuando Arslan estaba a punto de ser atacado, Jaswant llegó para salvarlo. Explicó que este era un asunto interno y que si la realeza extranjera interfería, sería una desgracia para el país. El primer ministro aconsejó al príncipe aceptar la derrota, pero él se negó, llegando incluso a matar al primer ministro, dejando a los soldados sin palabras.
Darun desafió a cualquiera insatisfecho con el resultado a dar un paso adelante y luchar contra él. Todos los soldados fueron persuadidos por las palabras de Darun. Rayan declaró que el príncipe había violado las leyes del reino, y cualquiera que lo apoyara sería considerado un traidor. Nadie se atrevió a hablar, así que Rayan ordenó el arresto del príncipe, ya que ahora no era más que un asesino. Jaswant luego se apresuró al primer ministro, quien creía que esto era el resultado de elegir a la persona equivocada para servir. Esperaba que Jaswant no siguiera su camino y luego falleció. Poco después, el rey volvió a enfermar, consciente de que su tiempo estaba cerca. Él esperaba que sus dos hijos ya no pelearan, y le pidió a Rayan que perdonara a su hermano. Rayan prometió, y poco después, el rey falleció. Su funeral fue organizado rápidamente y asistieron muchas personas, mostrando el éxito del rey en su mandato. Rayan, aunque lloraba frente al rey, la mayoría pensó que estaba fingiendo. Pero Narcis creía que sus lágrimas eran reales. Poco después, Jaswant fue liberado y llevado a encontrarse con Arslan. Arslan le preguntó qué planeaba hacer ahora, y Jaswant respondió que este lugar ya no le pertenecía. Luego Arslan lo invitó a unirse a él. Sin embargo, Rayan luego vino a invitar a Arslan a un banquete esa noche. Arslan no estaba seguro del propósito del banquete, pero esa noche la aparición del anterior príncipe heredero proporcionó la respuesta. Narcis explicó que era la última comida del príncipe antes de su ejecución. El príncipe luego se arrodilló ante Rayan, suplicando por su vida, pero Rayan estaba decidido a no dejarlo vivir. Cuando el príncipe vio a Arslan, rompió un jarrón y usó un trozo para intentar atacarlo, pero el águila de Kishward intervino, cegando al príncipe de un ojo. Rayan, no queriendo dejar que el príncipe viviera e interrumpiera el banquete, ordenó su ejecución inmediata. Al día siguiente, la cabeza del príncipe fue exhibida fuera del palacio como un recordatorio para el pueblo. Habiendo ayudado a Rayan a ascender al trono, ahora quería devolver el favor ayudando a Arslan a reclamar su reino. Sugirió prestar a Arslan 500 jinetes. Él parecía generoso y ofreció prestar 3000 soldados si Arslan los quería. Arslan no tuvo otra opción más que aceptar, pero cuando se fue, Rayan reveló su verdadera naturaleza engañosa. Rayan había informado a sus hombres de confianza que los 3000 soldados servirían temporalmente como espías para monitorear los movimientos de Arslan. Una vez que Arslan bajara la guardia, Rayan le daría una lección. Sin embargo, Jaswant escuchó este plan. No mucho después, el grupo de Arslan partió para regresar a su país. Estaban contentos de tener a 3000 soldados de Rayan acompañándolos, y los comandantes de esta fuerza siguieron sus órdenes sin cuestionarlas. Pero esa noche, Rayan lanzó un ataque en secreto e invadió el campamento de Arslan. Una vez más, Rayan cayó en una trampa y fue emboscado por las fuerzas de Arslan. El comandante de los 3000 jinetes fue capturado y Rayan fue rodeado por todo el grupo de hombres de confianza de Arslan. No tenía idea de cómo habían descubierto su plan, pero Jaswant se rebeló. Rayan no tuvo más remedio que rendirse y permitir que lo ataran. Arslan luego le informó que no le quitaría la vida, sino que lo llevaría a Pars por 2 años. Sin embargo, Narcis quería ser más contundente y sugirió enviar cartas informando a los países vecinos de la ausencia de Rayan. Rayan estaba aterrorizado, ya que los países vecinos habían estado observando su reino durante mucho tiempo, y si se ausentaba por 2 años, podría no tener un reino al cual regresar. Por lo tanto, Arslan propuso que Rayan firmara un pacto de no agresión de 3 años. Sin otra opción, Rayan aceptó y se fue. Alfrid se preguntó por qué no obligaron a Rayan a firmar un pacto más largo, pero Narcis explicó que Rayan no podría esperar tanto tiempo. Solo lo presionarían durante 3 años, tiempo en el cual deben recuperar el reino. Arslan se dio cuenta de que Rayan lo había manipulado de esta manera porque había sido demasiado débil, y a pesar de la traición, Arslan no podía odiar a Rayan. Jaswant luego le dijo a Arslan que si estallaba la guerra entre su país y Pars, él se pondría del lado de su patria, pero como Arslan le había salvado la vida varias veces, serviría a Arslan hasta que ocurriese el conflicto con Rayan. Así, Arslan ganó otro compañero leal y el enfoque del conflicto volvió a Pars. No mucho después, Ghis se enteró de que Bodin había tomado una fortaleza importante y la estaba manteniendo, con la intención de ejecutar al rey y la reina y forzar al rey del reino sagrado a arrepentirse de sus errores tontos. Ghis no quiso seguir las órdenes de Bodin y decidió recuperar la fortaleza. Sam, ahora subordinado de Hermes, decidió pedirle a Hermes que asumiera la misión de recuperar la fortaleza y reconstruir Pars con Hermes como su gobernante. Hermes admitió que era la mejor opción. Luego Sam visitó al ex-rey de Pars en la cárcel para preguntar si había sido él quien mató a su hermano y a Hermes. Sin embargo, el ex-rey respondió que incluso si Sam conocía la verdad, no importaría.
Sam no tenía mucho tiempo para presionar al rey, así que se fue. Mientras tanto, Hermes fue a encontrarse con Guise para pedir permiso para manejar la situación de Bodin. Guise estuvo de acuerdo e informó a sus subordinados que incluso si Hermes tenía alguna agenda oculta, era mejor para él tratar con Bodin y asumir las pérdidas que manejar el asunto personalmente. Pronto, Hermes había reunido un ejército de 10.000 soldados y se dispuso a enfrentarse a Bodin y recuperar la fortaleza. Mientras preguntaba a los lugareños sobre la situación, Sam se enteró de que algunos caballeros de la Orden del Templo se habían disfrazado de bandidos para explotar a la gente. Uno de ellos, un hombre con un solo ojo, se adelantó para tratar con ellos. Después de escuchar la descripción, Sam adivinó quién era y solicitó permiso a Hermes para reclutarlo. Persona. El hombre era Qubard, quien una vez había servido en Shapur, pero desde entonces había sido capturado. Qubard ya no servía a nadie y vivía una vida errante, disfrutando del alcohol y las mujeres. Sin embargo, Sam lo invitó a servir a Hermes, el verdadero rey de Pars. Poco después, el ejército de Hermes llegó a la fortaleza ocupada por Bodin y quemó la bandera sagrada para provocarlo. Bodin, conocido por su temperamento, inmediatamente lideró sus fuerzas a la batalla. En este punto se reveló que Sander todavía estaba vivo, y Sam había dividido sus fuerzas para prepararse para el ataque. Después de un día de lucha, las fuerzas de Bodin perdieron 2.000 hombres, y los soldados restantes decidieron fortificarse dentro de la fortaleza. Sin embargo, Qubard se reunió con Hermes y le preguntó cuáles eran sus planes una vez que recuperara el trono. Hermes declaró que quería traer la paz y reclamar el trono perdido. Sin embargo, Qubard decidió no participar más porque quería seguir viviendo libremente como lo había estado haciendo. Hermes no lo presionó y permitió que Qubard se fuera con una recompensa por su papel en la batalla. Más tarde, Qubard le dijo a Sam que la razón por la cual se negó a unirse fue porque sabía que inevitablemente habría una guerra civil entre Arslan y Hermes. Lo que le sorprendió fue que alguien que odiaba el sistema judicial, como Narsis, estuviera siguiendo a Arslan. Poco después, Narsis redactó 2 proclamaciones. La primera fue expulsar al Reino Santo de la capital, y la segunda fue abolir la esclavitud. Gracias a estas proclamaciones, Arslan ahora sería conocido como el Libertador. Una vez que Arslan superó sus debilidades, se convertiría en una figura recordada en la historia. Debido a estas declaraciones, muchos señores comenzaron a unirse a Arslan para ayudar a expulsar a los invasores. Narsis se sorprendió por la gran cantidad de personas que eligieron seguir a Arslan, especialmente un señor llamado Lucian, que no era un típico mercenario. Esa noche, Narsis sintió que reunir a tantos señores podría causar problemas, y el primer problema surgió cuando Yaswant tuvo un desacuerdo con uno de los señores. Los dos estaban a punto de pelear cuando Kishward intervino para detenerlos. Arslan tuvo que encontrar a Narsis de inmediato para resolver el problema. Narsis creía que el problema surgía porque Arslan se rodeaba de personas de bajo estatus social. El primer paso, según Narsis, era que Arslan le quitara su título de sumo sacerdote, un puesto reservado para personas mayores y más experimentadas. Narsis creía que solo debía encargarse de lo militar, y que Arslan debía nombrar a Lord Lucian como el nuevo sumo sacerdote, ya que Lucian era considerado una persona razonable que los ayudaría en su plan. Luego llamaron a Lucian para reunirse con Arslan, donde le informaron sobre los esfuerzos actuales de Hermes para reunir sus fuerzas y reclamar el reino. Sin embargo, no pudieron permitir que Hermes tomara el trono porque se había aliado con el Reino Santo, lo que había llevado a la caída del país. Lucian, al escuchar esto, decidió oponerse a la pretensión de Hermes al trono y prometió apoyar a Arslan. Arslan había oído rumores de que el rey había sido quien mató al padre de Hermes y tomó el trono, así que entendió por qué Hermes podría buscar venganza. Arslan decidió que se centraría primero en liberar al pueblo antes de ocuparse de otros asuntos. Narcis habló más tarde con Darion sobre que Arslan todavía era demasiado joven para asumir responsabilidades tan grandes. No podían negar que Arslan podría eventualmente entregar el trono a Hermes para expiar los pecados de su padre. Por lo tanto, necesitaban mostrarle a Arslan el valor y la responsabilidad del trono para que no lo cediera tan fácilmente. Mientras tanto, Hermes y sus fuerzas habían tomado por completo la fortaleza, y Boden, junto con los demás, huyeron. Hermes sintió lástima por ellos, ya que habían sido abandonados por sus propios dioses y comandantes. Durante este tiempo, Itoi se dio cuenta de que no estaba en condiciones de ser la líder de su unidad, porque demasiadas personas hablaban mal de ella a sus espaldas. Reconociendo que sus críticas no eran infundadas, Itoi reveló su verdadera identidad como mujer, y secretamente dejó las filas para patrulla. Finalmente fue acogida por un comerciante que la empleó para servir vino a los soldados. Itoi más tarde se coló en el banquete que las tropas de Arslan estaban celebrando y sirvió vino para soldados. Ella se dio cuenta de que las fuerzas Pars pronto se levantarían, pero aún creía que el reino sagrado no podría ser derrotado.
Después de salir del banquete y murmurar para sí misma, Itoi fue vista por Alfred, quien explicó que él tampoco tenía un lugar en el banquete, por lo que había salido a escondidas. Luego Alfred habló sobre su aprecio por Narcis, lo cual Itoi interpretó erróneamente como que Pars estaba secuestrando a mujeres jóvenes para hacerlas esposas, lo cual ella veía como una desgracia. El soldado al que Itoi le había servido vino antes y se acercó a ella intentando coquetear, pero Itoi rápidamente lo dejó inconsciente. Arslan vio a Itoi por accidente, e Itoi se sorprendió de que Arslan todavía estuviera vivo. También notó que Arslan no la reconocía, así que ambos arrastraron al soldado que acababan de dejar inconsciente a un rincón. Luego Arslan decidió ayudar a Itoi a irse sin ser notada por los soldados. Jiv los vio y esperaba que la diosa del amor lo guiara. Luego Arslan llevó a Itoi a las murallas de la ciudad y hablaron por un rato. Arslan preguntó por qué Itoi estaba aquí, y ella mintió, diciendo que su familia estaba en necesidad, así que tenía que ganar dinero. Cuando Arslan se ofreció a ayudar, ella se negó. Itoi preguntó por qué alguien como Arslan estaba aquí, y Arslan reveló que se estaba preparando para unirse a la batalla para reclamar su tierra natal. También compartió que Itoi fue quien le dio la motivación y lo ayudó a entender el mundo, mostrándole lo bueno y lo malo de su país. Debido a eso, él quería cambiar el país para mejor. Itoi se sorprendió de lo maduro que Arslan se había vuelto. Ya no era la persona débil que ella había conocido. Ella le dijo que debería estar orgulloso de quien era, lo que le dio a Arslan la determinación que necesitaba para seguir adelante. Luego, Arslan llevó a Itoi fuera de la ciudad, ayudándola a escapar usando el carro de un comerciante. Itoi se dio cuenta de que había olvidado preguntar el nombre de Arslan, pero esperaba que se encontraran de nuevo en el campo de batalla. Al día siguiente, Arslan se reunió con sus subordinados de confianza y declaró que no entregaría el trono a Hermes, aunque Hermes fuera el verdadero heredero. Arslan creía que tenía que convertirse en rey para tener la autoridad de liberar a los esclavos, un decreto que acababa de ser aprobado. Esperaba que lo apoyaran en este viaje. Todos se arrodillaron ante él, prometiendo hacer su sueño realidad. Unos días después, gracias a que Lucian asumió el papel de sumo sacerdote, Narcis tenía más tiempo para concentrarse en asuntos militares. Él y Darion más tarde presenciaron una disputa entre Yaswant y un noble llamado Sara, el hijo de un lord. Sara estaba descontento porque tenía que servir bajo Darion y no podía demostrarse en el frente. Jiv intervino pidiendo a ambas partes que dejaran de discutir y lo escucharan tocar su laúd. Narcis luego prometió encontrar una resolución satisfactoria para Sara, quien, por respeto a Narcis, accedió a irse. Sara creía que Arslan estaba colocando a demasiadas personas sospechosas en puestos importantes, posiciones. Narcis luego se fue a pensar en un plan para resolver la discordia actual. Mientras tanto, Qubart, que estaba de camino a la fortaleza de Kishward, fue descubierto por los hombres de Sander. Ellos asumieron que Qubart estaba conspirando contra Hermes e intentaron tratar con él. Qubart, a su vez, se disculpó, sabiendo que eventualmente tendría que enfrentarse a Sam. Durante este tiempo, Jiv se encontró con Sven, el hermano menor de Shapur. Sven estaba resentido con Jiv por matar a Shapur y creía que Jiv debía ser considerado responsable de su muerte. Sin embargo, Jiv explicó que solo había liberado a Shapur de su sufrimiento. Los dos entonces pelearon y muchas personas se pusieron del lado de Sven. Jiv, sin embargo, declaró que siempre había estado al lado de Arslan, ayudándolo a diferencia de los demás. Farin tuvo que intervenir y detener la pelea, ya que Arslan había llegado. Darion creía que Jiv había provocado a Sven, y Jiv se burló de Darion a cambio. Arslan, al decidir que no podía permitir que esto continuara, decidió expulsar a Jiv. Jiv, sin inmutarse, le deseó éxito a Arslan y se fue. Sin embargo, esto era parte del plan de Narcis. Narcis necesitaba que Jiv interpretara el papel del villano para ayudar a aliviar las tensiones por un tiempo. Jiv se fue, pero Narcis le había pedido que encontrara a alguien que ayudara a Arslan a ascender al trono. Unos días después, el ejército de Arslan comenzó su marcha para reclamar la capital. Ghis, al enterarse de la noticia, reunió a todas las tropas dispersas por Pars y las llevó a la capital. Hermes, sin embargo, no se preocupó, sabiendo que tarde o temprano marcharía de nuevo para tomar la cabeza de Arslan. Ghis continuaría manipulando a Hermes mientras pudiera. Mientras tanto, el ejército de Arslan estableció un campamento y planeó tomar la siguiente fortaleza. La fortaleza tenía un camino estrecho que podría ser usado para atacar, pero decidieron no perder tiempo en él y atacar directamente la fortaleza. Sara, Esfin y otra persona llamada Tuz solicitaron tomar el camino estrecho para Arslan. Sin embargo, Arslan se negó, afirmando que no quería desperdiciar mano de obra en una pelea sin sentido. Al día siguiente, durante la marcha, Sara, ansioso por demostrar su valía, lideró a sus tropas hacia adelante. Esfin también quería ganarse crédito y Tuz no podía quedarse atrás.
Los tres llevaron a unos pocos miles de hombres al camino estrecho, solo para ser emboscados y atrapados sin posibilidad de retirarse. Arslan pronto escuchó la noticia y Narses le dio dos opciones. Una era ir a salvarlos y la otra era abandonarlos. Por supuesto, salvarlos sería difícil, pero Arslan decidió enviar exploradores por delante antes de enviar un equipo de rescate. Sin embargo, cuando Elam y Alfred regresaron de explorar, informaron que estaba demasiado oscuro y no había luna. Pero entonces el sonido del laúd de Jeev resonó inesperadamente en la noche, guiando el camino de Arslan. Gracias a esto, justo cuando Sara, Esfin y Tus estaban rodeados y a punto de ser sacrificados, Arslan dirigió a sus tropas para rescatarlos. Los tres le preguntaron a Arslan por qué no los abandonó, a lo que él respondió que esta batalla sería brutal y él necesitaba todos los recursos que pudiera conseguir. Mientras tanto, Farin fue a despedirse de Jeev y a transmitir un mensaje de Arslan. Jeev tocó una pieza de música esperando que Farin la recordara después de irse. Al mismo tiempo, Hermes recibió la noticia de que Arslan estaba en camino para reclamar la capital, así que decidió interceptarlo. Gis, al enterarse de que Arslan traía 60.000 tropas, sospechó que el número podría estar inflado, así que preparó 100.000 hombres para entrar en batalla. Aunque era un número grande, Gis no quería ser complaciente. ¿Cómo era posible que los 60.000 fuera una subestimación y el número real podría ser mucho más alto? Cuando Hermes regresó, afirmó que tenía 30.000 hombres y quería pedir prestados 70.000 tropas adicionales a Gis para derrotar a Arslan. Gis aceptó prestarlos, pero insistió en que Hermes tendría que devolverlos más tarde. Hermes se fue de mala gana, aún frustrado por la falta de respeto que había enfrentado de los demás. Mientras tanto, Elam y Alfred habían estado reuniendo información en la capital. Fueron descubiertos por los soldados, así que tuvieron que fingir ser una pareja fugitiva para evitar sospechas. Entraron en una taberna donde los soldados estaban reuniendo y se enteraron de que los soldados del Reino Sagrado estaban irritados con los hombres de Sander y Sam, quienes estaban alardeando tras capturar la fortaleza de Boden. También oyeron que Hermes se estaba preparando para liderar a 100.000 hombres para continuar la lucha, así que se fueron rápidamente. Esa noche, Hermes visitó al rey para informarle que Arslan venía a rescatarlo. Sin embargo, el rey lo desestimó, diciendo que no era tan patético como para necesitar que su hijo lo salvara. Lo que el rey no sabía era cuán obsesionado estaba Hermes con esta tarea, incluso dispuesto a colaborar con el enemigo y derramar la sangre de su propia gente. El rey le dijo a Hermes que había aparecido en una profecía, algo que Hermes desconocía. Hermes, decidido, prometió que la próxima vez traería la cabeza de Arslan como un regalo para el rey. El rey solo sonrió levemente cuando Hermes se fue. Al día siguiente, Hermes comenzó a marchar con sus tropas mientras el grupo de Arslan se enteró que Sam también era parte del ejército de Hermes. Narses pronto idearía un plan para lidiar con esto. Al día siguiente, Arslan practicó esgrima con Darun, llamando la atención del nuevo recluta. Luego pidió a Darun y a varios comandantes que enseñaran a los reclutas a usar las armas con destreza para ayudar en la próxima batalla. Narses notó que Darun todavía tenía dudas sobre las decisiones de Arslan, pero si Darun se negaba a servir a Hermes, debería confiar en Arslan. Esa noche, Arslan se reunió con Narses, quien sabía que Arslan estaba preocupado por los soldados. La mayoría de la infantería eran ex-esclavos, por lo que carecían de experiencia en combate, pero en lugar de solo luchar y depender de órdenes, Arslan decidió darles entrenamiento al que pudieran unirse voluntariamente, lo que les ayudaría a sentirse como individuos completamente libres. Mientras tanto, Alfred pensó que Ferren podría sentirse un poco sola tras la partida de Jeev. Sin embargo, Ferren no lo sentía así, ya que su dios le había dicho que incluso si Jeev se iba, su corazón siempre estaría con Arslan. El ejército de Arslan pronto llegó a la fortaleza a la que se dirigían. Había sido una vez un bastión abandonado, pero el Santo Reino lo había capturado y reutilizado. La fortaleza estaba comandada por Barca, quien había estado protegiendo a Itoy todo este tiempo. A Itoy le molestaba tener que cooperar con los soldados de Pars y Hermes esta vez, pero Barca explicó que Gis los necesitaba para detener al enemigo de avanzar más y que Itoy debería ver esto como un desafío que necesitaban superar. Al día siguiente, ambos ejércitos estaban listos para la batalla que se avecinaba. Esa mañana, Hermes se levantó para levantar la moral del ejército del Santo Reino, sonriendo para sí mismo en secreto al darse cuenta de lo fácilmente que estos devotos seguidores podían ser manipulados. Del lado de Arslan, él había elegido a aquellos que irían al campo de batalla y asediarían la ciudad. Sin embargo, cuando llegaron al campo de batalla, muchos de los soldados comenzaron a desanimarse porque Sam estaba en el lado contrario. Sam siempre había sido famoso por sus habilidades defensivas excepcionales, pero Arslan estaba decidido a luchar hasta el final. En ese momento, Itoy llegó para preguntar a Barca si podía unirse a las líneas del frente. Ya no quería quedarse atrás y quería ayudar en la lucha contra los infieles.
Alfrid también quería luchar en el frente. Ferren recordó que Alfrid pertenecía a la tribu Sot, un grupo nómada que no reconocía a la familia real Pars, pero que ahora estaba ayudando a Arslan. Alfrid, sin embargo, simplemente sintió que Arslan iba a hacer algo interesante. Ferren también pensó que Arslan era todavía muy joven para tales responsabilidades, pero Arslan demostró que podría manejarlo. Mientras tanto, las tropas de asedio del lado de Arslan mostraban signos de agotamiento, por lo que la unidad de caballería de Sander entró en batalla. Pero la caballería de Darun también estaba lista para desplegarse. Sara y Jaswant dejaron a un lado sus rencores y lucharon juntos. Mientras tanto, Arslan esperaba que las fuerzas de Kishward también estuvieran bien. Kishward estaba liderando un ataque en los túneles subterráneos cuando Sam los detuvo. Kishward rápidamente se lanzó a la batalla y confrontó a Sam por ayudar a Hermes, un hombre que perseguía ciegamente el trono y traicionaba a su propia gente. Sam, sin embargo, creía que, aunque Hermes podría estar cegado ahora, eventualmente se convertiría en un gran rey. Kishward, por otro lado, nunca aceptaría a un rey así. En ese momento, Hermes recibió el informe sobre las líneas de batalla, especialmente que Sander estaba actuando por su cuenta. Qubard también llegó al campo de batalla y luchó contra las fuerzas del Reino Santo. Para Itoy, aunque estaba peleando, parecía que era la primera vez que derramaba sangre. Itoy fue derribada de su caballo y descubrió a Elam cerca, así que decidió seguirlo. Mientras tanto, Sander cargó directamente hacia el corazón de la formación de Arslan, apuntando al campamento en la retaguardia. Pero cuando atacó, resultó ser un campamento señuelo creado por Narses. Esto fue parte de la estrategia para atraer al enemigo a una trampa, una táctica que Narses había enseñado a Arslan. Las tropas de Sander fueron emboscadas y aniquiladas. Sander logró escapar, solo para encontrarse con Darun. Darun reconoció que Sander era realmente muy fuerte, pero aún así quería venganza por su padre. Creía que una vez que Hermes ascendiera al trono, Carlin sería exonerado porque Carlin había conocido al verdadero rey y ayudado a Hermes a reclamar el trono. En cuanto a Kishward, no quería pelear con Sam, pero Sam insistió en que ambos tenían sus propios caminos a seguir. Un bosque no puede tener dos tigres y un país no puede tener dos reyes. Sam fue desarmado, pero sus soldados lo protegieron. El enemigo los rodeó, atrapando a Kishward. Darun, sintiéndose arrepentido, pensó que si él y Sander hubieran servido al mismo maestro, podrían haber sido aliados. Dariun luego cargó con Sander, dando un golpe final. Gracias a su lanza más ligera, Dariun golpeó primero, derribando a Sander. Sin embargo, apareció un mago e hizo desaparecer el cuerpo de Sander. Mientras tanto, Arslan descubrió que su campamento había sido encontrado y que quien lo había localizado era Etoy. Etoy no esperaba encontrarse con Arslan allí, pero creía que había venido a quitarle la vida. Arslan luego reveló que él era el que ella estaba buscando. Etoy cargó contra Arslan, pero Elam intervino para protegerlo. Elam resultó herido y Etoy decidió retirarse cuando vio que estaban a punto de ser rodeados. Etoy y sus soldados se retiraron y Narses pidió a Alfrid que siguiera a Etoy y encontrara el pasaje secreto hacia la fortaleza. Elam no estaba gravemente herido, pero Etoy se sorprendió al darse cuenta de cuánto tiempo había sido engañada. Alfrid continuó persiguiéndola. Esa noche Dariun regresó y Arslan recordó a la persona que había perdonado en ese entonces. Dariun recordó a Etoy y ahora estaba decidido a unirse a la batalla para levantar la moral de las tropas. Arslan sabía que nunca podría ser como su padre, el rey, pero todavía quería hacer todo lo posible. Más tarde Narses recibió un informe del pueblo de Alfrid, diciendo que ella abriría la puerta para ellos al amanecer. Arslan luego dio un discurso para elevar la moral de sus tropas, lo que las inspiró a cargar hacia la fortaleza. Al amanecer, las fuerzas de Alfrid asaltaron la puerta y comenzaron su ataque al castillo para abrir las puertas a las tropas afuera. Ella y sus soldados ayudaron a varias personas a abrir la puerta. Desde afuera, el trío, Tous, Esfin y Sara también ayudaron al grupo de Alfrid y una vez que se abrieron las puertas, se apresuraron a entrar para causar caos. Esto permitió que las fuerzas de Arslan avanzaran rápidamente y entraran al castillo. El momento en que Dariun lideró a la caballería a través de las murallas del castillo marcó el comienzo del verdadero caos para el ejército del Reino Sagrado. Las fuerzas de Arslan avanzaron más en la ciudad, pero pronto fueron rodeadas por ambos lados. De repente, Qubard se lanzó para apoyar a Arslan desde atrás. Eligió unirse al lado de Arslan y le instó a no decepcionarlo. El ejército siguió avanzando, pero se vio obligado a desmontar debido a los andamios que bloqueaban su camino. Hermes, sin embargo, no se preocupaba por cuántos soldados del Reino Santo se perdieran. Mientras pudiera derrotar a Arslan, reclamaría la victoria. Pronto se enfrentaron a Sam y Narses se quedó atrás para luchar, permitiendo que Dariun escoltara a Arslan al castillo. Luego fueron bloqueados por un grupo de arqueros, pero Faran dio un paso adelante, afirmando que las flechas de los malvados nunca la tocarían.
pues estaba bendecida por los dioses. Arslan y Dariun continuaron su avance y finalmente confrontaron a Hermes. Hermes declaró que no importaba cuán lejos llegara Arslan, moriría allí por su mano. Pero Arslan le ofreció una oportunidad de unirse a él en su viaje para convertirse en un verdadero rey. No podía abdicar debido a su responsabilidad hacia aquellos que lo apoyaban. En ese momento Sam decidió retirarse para ayudar a Hermes, y Dariun avanzó para enfrentarlo. Los dos dejaron el campo de batalla para su duelo. Mientras tanto, Barca reconoció que Arslan podría ser un buen rey, pero lamentó que si el Reino Santo pudiera hacer una excepción para un pagano como Arslan, las cosas no habrían llegado a esto. Dariun y Hermes lucharon ferozmente afuera, y después de varios choques de espadas se encontraron en un enfrentamiento final, ambos listos para atacar. Ambos estaban heridos, pero un mago apareció y se llevó a Hermes, logrando escapar. Las fuerzas de Arslan capturaron completamente la fortaleza, pero Kishwar no quería que sus soldados se comportaran salvajemente ni saquearan nada. Sin embargo, las monjas de la torre de la fortaleza de repente se arrojaron de la torre. Arslan le dijo a Barca que los detuviera, pero él tenía intenciones similares, sacando un cuchillo para terminar con su propia vida por fallar en sus deberes. Arslan intentó detenerlo, pero no pudo, y Barca terminó su vida saltando desde la torre. En ese momento llegó Etoy, creyendo que Arslan había matado a Barca, y se lanzó contra él. Arslan entonces reconoció que ella era la chica de esa noche. Intentó explicarse, pero Etoy no quiso escuchar. Ella lo acusó de engañarla y quitarle a la persona que más respetaba. Sin embargo, Farhan regresó con sus soldados y sometió a Etoy. La batalla terminó y Barca, junto con los devotos seguidores del Santo Reino, eligieron suicidarse para mantenerse fieles a su fe. Los heridos fueron atendidos por las fuerzas de Arslan, y aquellos que se rindieron y ya no desearon luchar fueron perdonados. Más tarde, Arslan encontró a Dariun y se enteró de que Hermes había escapado. Luego, Narses encarceló a los prisioneros y les dio un par de camas. También preguntó a los soldados si sabían dónde estaba el grupo de Alfred, y ella cayó inesperadamente del almacén de alimentos. Se sorprendió de estar viva y no sabía por qué Narses estaba allí. Él explicó que estaba ocupando el almacén de alimentos. Jaswan luego atendió las heridas de Dariun y Kishwar se preguntó por qué Hermes no había acabado con Dariun. Dariun especuló que Hermes podría estar jugando con él y probablemente tenía algún motivo oculto. Mientras tanto, Farhan estaba bebiendo con Kubard y Arslan visitó a Etoy, quien se había calmado después de enterarse de la verdad sobre la muerte de Barca. Tanto Arslan como Etoy admitieron que Barca era un hombre verdaderamente amable, que no pertenecía al campo de batalla. Arslan trajo comida a Etoy y la persuadió para que comiera, queriendo escuchar su historia. Ella le contó que había abandonado su antiguo nombre porque había sido adoptada por una familia de caballeros. Como esa familia no tenía herederos, ella cambió su nombre y se convirtió en caballero. Arslan luego le preguntó si había alguna forma de detener la guerra. Admitió haber leído cada palabra de la Biblia que ella le dio, reconociendo que era buena para enseñar a la gente, pero que los gobernantes la estaban usando para manipular a personas devotas como ella para matar a otros. Los ideales opuestos llevaron a Etoy a no querer discutir más y le dijo a Arslan que sal de todos modos. Sin embargo, Arslan le pidió que viniera a rezar por los soldados caídos al día siguiente y que dejara la puerta abierta. Si ella quería escapar, era libre de hacerlo, pero al día siguiente Etoy aún vino a rezar con Arslan. Mientras tanto, Hermes regresó para encontrarse con Gis. Él reveló su verdadera identidad y propuso una alianza con Gis, sabiendo que a Gis no le agradaba Pars. Gis puso sus cartas sobre la mesa y pidió a Hermes que lo ayudara a derrocar a su hermano para que pudiera convertirse en el rey del Reino Santo. A cambio, prometió entregar el trono de Pars a Hermes. Mientras tanto, el ejército de Arslan continuó su marcha, incendiando la fortaleza para evitar que los bandidos la utilizaran como base. A los prisioneros del Reino Santo se les dio tiempo antes de ser liberados para evitar una escasez de alimentos. Etoy siguió junto para cuidar a los heridos, y Elam tuvo que ayudar porque Etoy parecía ser de poca utilidad fuera de la batalla. Una noche, mientras acampaban, Etoy fue a buscar agua para cuidar a una mujer embarazada. Tuvo una breve conversación con Farhan y supo por qué todos seguían a Arslan. Aunque escuchó todo, Etoy fingió no entender. Esa noche, Arslan fue a buscar a Etoy para devolverle la Biblia. Etoy pensó que Arslan estaba siendo imprudente y faltando al respeto a su propia vida al venir a un lugar como este. Se movieron a un rincón para hablar y Etoy se negó a recibir la Biblia de vuelta de él. Poco después, la mujer embarazada dio a luz a un niño. No importaba qué dios adoraran, todos esperaban que el niño tuviera un futuro brillante. En cuanto a Arslan, no esperaba que su difícil viaje hubiera llegado a tal punto, pero sabía que aún era demasiado pronto para estar seguro. Mientras tanto, Jif buscaba pruebas de la legítima reclamación de Arslan al trono.
Y así, la historia del chico que sería conocido como el Libertador y se convertiría en príncipe a solo 15 años, tenía que pausarse aquí. Adiós.